behar guztietarako irtenbideak. Jarri harremanetan info@aulkia.com. Karpak, aulkiak, mahaiak, eszenatokiak, esiak, estanak, komunak eta bar alokatu eta saltzen ditugu. Aulkia enpresak babestutako saioa. Iruñeako San Fermina 2013 zuzeneko saioa Infozazpi irratian ateak irekiren laguntzarekin. Bueno, egun ondagizuela guztioi goizeko bederatziak pasatxo, eta erran bezala, hemen gaude Iruñean Gaztelu plazan zuzenean aurtengo San Ferminei 2013ko San Ferminei ongi etorri beresia prestatzeko eta horregatik saio berezia, orain bederatzitan hasi eta noski txupinazoa bukatu arte. Hori da, saio berezia eta aurreko urteetan bezala aipatu barra dago aurten ere elkarlanean egingo dugula, bai Infozazpi irratiak eta baitare ateakireki.comek, beraz, ongietorriak Infozazpiko entzule guztioi eta ongietorri ere ateakirekiko ikusle guztioi. Hori da, eta ongietorriak ere naiz.infon streamingen bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Esan bezala saio berezia gaur, orain hasi, eta eguerdiko 12ak pasatxo arte. Eta hemen, gure mikroetan jende haunitz izango dugu, hemen Nafarroan eta Iruñan badagolako zer solastu eta urte osoan zehar protagonistak izan direnak izango ditugu gure mikroan, eta noski San Fermin hauetan ere protagonistak izan direnak ere izango ditugu gurean. Ez bakarrik hemen, orain garako egoitzan gaude, baina kaleko giroaren berri ere izango dugu, eta nola, balde batetik Amaia Elixiri udaletxeko plazan izango dugulako, eta bertzetik Jon Telleria gure lankideak ere Ikurriñaren kale jira hurbil-hurbiletik jarraituko duelako. Alegia, San Ferminak kalean ere bizituko ditugula, hemen Maitek esan du moduan garaen estudiotikan gonbiatu asko pasako dira, baina kalean ere egongo gara, eta horretarako, Amaia eta Jon hortxe dagoeneko lanean dira Iruñako Aldezarreko kaleetan zehar, baina hasi gaitezen dagoeneko gure gaurko saioarekin, jo gaitezen pixkanaka prestaturiko guztiari paso ematen, izan ere, dagoeneko 3 ordu, besterik ez dira, 3 ordu baino gutxiago besterik ez dira San Ferminetarako edo txupinazorako falta, Maite? Bai, lehenik eta lehenengo gauza bat erran nula, hau guztia, teknikarieri esker egingo dugula, eta saio hau egiteko jende haunitzek egindula lan, eta guaintxe, buru belarri daudela ateak irekiko Pitu, eta baita Inigo ere, eta Maili Motxales ere hemen teknikari bezala hemen dagola, eta Urruñan aldiz, Larraitz kamaran aldiz, Iruñe eta Nagore, ez dakit, izen berriak, hemen jende hau nizago Jo Mikel, eta izen berriak dira, beraz, errepaso txiki bat egin behar dela. Bueno, alegia, jende hau nizagoela hemen lanean, eta hau guztia posible dela hemen Bolondres, garako estudio, garako egoitza honetara etorri direni esker. Kristo montajea, egin dugula alegia, eta esan dako, 3 ordu baino gutxiago falta direla txupinazorako, beraz, az gaitezen gaurko saioarekin, eta edozeren aurretik, kalean egon nahi izan dugu, egun hauek ere bereziak direlako, San Fermin giroa sumatzen delako zean, San Fermin giroa, ez dago, ados. Hemen txari nintzen Jo Mikel, zeinuak egiten, idazten, ez dago bideorik. Ez dago bideorik, bale. Konto da ez nuela zure letra ulertzen Maite, eta nintzen, hemen zein bar dugu. Printzipio zoen gidoian arabera, bideo bati pasan mamar genion, gora Iruñak prestaturiko bideo bati pasan mamar genion, baina ez dugu bideori, antzan ez, eta orduan ez dakit, kantu bati pasan mango jogu, eta gero gure gonbidatuak aurkezitugu, edo zuzenean gonbidatuei... Nik uste zuzenean ja gonbidatuei paso ematea oberena. Oso ondo. Esan behar dago gaurko saioa 2 hizkuntzetan egingo dugula, gazteleraz eta euskaraz. Hemen, modu fijoan 3 tertuliakide egongo dira gurekin, beraiekin, gazteleraz arituko gara gaurko irratsaioan, eta, gonbidatuekin berriz, elkarrizketak euskaraz egingo ditugu. Así que damos paso ya a los invitados que tenemos hoy con nosotros, haciendo esta pirueta lingüística que he tenido que hacer así de repente. Y el primero, Alberto Pradilla, que muchos lo conoceréis, como freelance, han dado en África, en el mundo árabe. Desde allí nos mandaba muchas crónicas. Muchos de vosotras y de vosotros habéis leído bastantes de sus artículos. Hoy en día, si no me equivoco, está como corresponsal de Gara en Madrid. Y lo más importante, y por lo que hoy Alberto está aquí,
Bueno, pues porque es irundarra y sobre todo porque disfruta como un niño en los Sanfermines. De hecho, creo, Alberto, ongi etorri, egunon. Es que recasco. Creo que estás un poco nerviosín, ¿no? Con el tema del chupinazo y los Sanfermines. Sí, salía hoy, salía un chiste que hacía Oroz, el de la tira de la parte de atrás de Diario Navarra, lo único que merece la pena de Diario Navarra. Y decía, ¿no? Hacía una broma como pues imagínate el 5 de enero como un crío esperando a los reyes y tal, y te has preparado y no sé cuántos, y en cambio el 5 de julio es el crío el que arropa al padre y el padre, te has preparado la ropa blanca, te has puesto el almuerzo. O sea, yo creo que el 5 de julio nos quedamos en casa un poco como nerviosos, como, bueno, dando vueltas en la cama, pero bueno, ya está aquí y nada. Ya está aquí y hoy, bueno, te has animado a venir con nosotros al programa. Tenemos una pequeña enganchadita, pero la verdad es que se agradece, te has animado. Sí, un sí, día por especial supuesto. y venir al programa se agradece. Claro, ayer decía un colega, imagínate que no eres de Pamplona el día 6 de julio. Qué disgusto. Qué disgusto. Bueno, hay que decir que aquí los que hacemos de presentadores del programa, ninguno de los dos somos de Pamplona, de Iruña. Bueno, eso también pero tiene... yo soy de Lesaca y en Lesaca también hay Eso también es Sanfermines, verdad. ¿eh? Eso también es verdad. Bueno, ese es un tema que me imagino que hoy durante el programa saldrá, habrá alguna que otra puya, pero lo dejaremos para más tarde. Seguimos presentando de izquierda a derecha a las invitadas que tenemos hoy con nosotros, y también está con nosotros a Arantza Santesteban. Bueno, Arantza, que bueno, es una veterana, voy a decir una veterana sanferminera, también una militante de la izquierda abertzale, de Batasuna, aunque en los últimos tiempos ha estado por Cataluña, si no me equivoco, estudiando audiovisual. Y ahora andas un poco en el mundo de los documentales, creo, que con eso has vuelto desde Cataluña, fuiste a estudiar eso. Esa es la presentación que yo tenía así preparada Bien, brevemente. ¿Te parece bien? Te ha pasado bien la Te ha información. pasado bien. Bueno, ongi etorri eta mi esker. Es que ricasco, zuei. A ver qué hacemos. Algo ya haremos. Y el último invitado, el más veterano de la mesa, tenemos a Sebastián Rosino. Sebastián Rosino, bueno, ¿cómo te presento? Pues te va a presentar como un miembro de Sasoya. Te vemos muchas veces, por ejemplo, en primera línea defendiendo los derechos de los presos políticos. Te vemos también defendiendo los derechos sociales, en concreto, ahora con toda la que nos está cayendo, de las pensiones, del repago y todas las cosas también. Sasoya, habéis estado ahí en la línea de frente un poco criticando todo eso. Y bueno, de Iruña, y imagino que también con ganas de disfrutar de los Sanfermines. Y hoy creo que Pachi te ha enganchado para venir aquí a Pachi Erdozain, otro de Sasoya. De todas formas, no soy de Iruña. No eres de Iruña. No, nací en Tafalla y al año y medio vine a vivir aquí. O sea que llevo 60 y muchos años viviendo aquí, pero nacido en Tafalla. Bueno, nació en Pero Tafalla. además te han informado muy bien. Vale. O sea que las presentaciones no sin problema, ¿no? Vamos No ha bien, habido- vamos bien. ¿No ha habido Vamos vídeos? entrando. Vale, entonces el único problema ha sido el del vídeo. Bueno, por romper un poco el hielo, teníamos pensado un poco que nos comentaseis o empezar hablando un poquito de los Sanfermines, evidentemente, pero desde vuestro punto de vista. Así, en dos palabras, ¿cómo resumiríais lo que son los Sanfermines para vosotros? ¿Cómo lo diríais? Yo es que, no sé, la semana del año, o sea, no sé, creo que tiene una parte, o sea, una parte o sea, tiene la parte del desfase y del desparrame, pero también tiene una parte de que la gente de aquí, o sea, la vives de una manera diferente, ¿no? O sea, creo que más allá de la gente que viene aquí a pasar la noche, o sea, hacer una juerga como otra cualquiera, creo que tiene una parte también, pues bueno, emocional o de ser, pues no sé, de ser lo que es, parte de lo que somos, ¿no? Sí, yo voy a poner una visión de viejo. Yo creo que hace 40, 50 años, en los Sanfermines era el desmadre de una ciudad totalmente dominada por los curas, los frailes y todo completamente reprimido. Entonces era el desfogue. Hoy yo creo que eso un poco sí que ha cambiado. Es decir, que Pamplona ya no es aquello que era, no estaba dominado, no es ahora dominada la Iglesia, entre comillas, pero bueno, ya la Iglesia no es capaz de retener la diversión de la gente joven y yo creo que en ese sentido ha cambiado. Aquello era una explosión total, porque era la única zona del año donde podías hacer lo que te da la gana, ¿eh? Y yo creo que eso ha cambiado un poco. No sé, igual ha cambiado, no sé yo. No sé lo que pasa hace 40, 50 años, pero... Afortunadamente para ti. Luego dentro de un tiempo eso lo sabré, ¿no? No, pero a mí sí que me parece que sigue siendo un exceso, Fermines, un exceso en muchos sentidos, ¿eh? Y ayer hablaba con una amiga y me decía, ¿qué piensas de los Fermines? Y me decía, yo
Yo creo que es un exceso, es una hipérbole. Los Sanfermines son una hipérbole. Digo, pues sí que tienen parte, ¿no?, de hipérbole. Creo que todo se acentúa tanto en Iruña, se multiplica por mogollón y aparte sí que es cierto que cambiamos un poco, ¿no? Cada una de nosotras yo creo que sí que cambiamos un poco porque la propia fiesta la que te cambia, te transforma y creo que San Fermín es como un paréntesis en el resto del año. ¿Por qué? Porque la ciudad cambia, porque se generan dinámicas que no son las habituales, entonces te sale tu contexto habitual y yo creo también porque en realidad, o sea, en general se pasa muy bien, ¿no? Se pasa muy bien y creo además que tienen como un efecto de que te atrapa, o sea, es un bucle. Y tú te quieres ir de vacaciones 2 días a descansar, pero no puedes. Hace 2 años escribía Yati Jiménez sobre el San Ferminalipsis. O sea, realmente las dinámicas es cierto que cambian por completo y creo que también hay que pensar que habría día 15 de julio, te volverás a vestir de civil. Por ejemplo, hoy el 10 de julio siempre es el día del sincericidio. O sea, la gente se piensa que como está todo el mundo borracho y te encuentras a gente a la que normalmente el tío del curro, la chica a la que llevas meses sin ver, no sé cuántos, de repente se cuentan, se dicen cosas como si no hubiese un mañana. Yo es un aviso que siempre hay que dar, en serio, hay un mañana, tiene consecuencias lo que dices. Cuidado. O sea, me parece que hoy es el día del sincericidio. La gente dice, le voy a decir a mi jefe, no es necesario, en serio. O sea, para navegantes, claro, ¿no? Claro. Para todos los que nos están viendo y que tienen que venir a San Fermín. Cuidado con la sinceridad. Y con lo que decías del exceso, yo creo que es lo que decía Blake, ¿no? Que nunca sabes cuándo es suficiente hasta que sabes que cuándo es demasiado. Entonces yo creo que, o sea, decir demasiado, bueno, cada uno encontramos nuestro demasiado. Oye, nos decía Alberto que que la última noche casi no ha podido ni dormir de los nervios. ¿Vosotros también nerviosos? O bueno, ya estáis acostumbrados. A mí me ha pasado también, ¿eh? No sé, yo llevo 2 noches durmiendo raro, pero en realidad no es como esta expectativa de la ilusión de ¡guau! Igual como puede tener Alberto, que estaba contando ya ahí por las redes sociales, estaba contando, quedan 2 días y 28 horas. Para mí no es tanto esa excitación, pero sí que es cierto que sabes que todo va a cambiar. Entonces sí es cierto que te genera pues nervios o alteración. Desde luego con la edad parece ser que cambiamos. No, yo duermo bien. Aparte que mis últimos Sanfermines son estos últimos años con los nietos, con lo cual la cosa cambia bastante y son bastante más tranquilos. ¿Sí? Bueno, ahí cada uno, yo creo que habéis definido los Sanfermines de una manera, ¿eh? Tú, Sebastián, hablabas un poquito de cómo han cambiado los Sanfermines, echando un vistazo ahí hace 40 años. Yo quería precisarte, más que, igual no me he explicado bien, ¿no? Más que cambiar los Sanfermines, creo que ha cambiado un poco la actitud, como entonces están absolutamente unidos, o que no, la represión sigue siendo brutal, pero era una represión muy interiorizada, la encarga de que las cosas sean muy interiores, muy interiorizadas, entonces aquello era la leche. Hoy me imagino que es lo mismo, pero esa acción interna durante todo el año yo creo que no existe, vosotros diréis. Bueno, el alma de los sigue siendo la misma, eso está claro. Con el paso de los años que las cosas cambian, eso también está claro. Y hablando de que las cosas cambian, no sé si creéis que justo estamos aquí haciendo este programa es un año especial, si hay como un cambio de ciclo en San Fermín. Luego hablaremos de lo que son los Sanfermines en sí, de las fiestas populares, pero me refiero a la Runa, a Agora Iruña, a UPN. Parece que este año han tenido que ceder un poquito y bueno, después de más de prohibición de chondas, luego no sé si son 6 años de Euskal Jai, etcétera, bueno, puede haber un espacio concreto, ¿no? Para los movimientos populares y para la fiesta popular en Iruña, y eso también es una pequeña victoria y es un pequeño cambio o un gran cambio, vamos a decir. Bueno, yo viviendo, la verdad es que no he percibido eso, pero sí que es cierto que hablaba con colegas y me decían, o sea, la ilusión que se estaba generando de la Peña Llera, de ver espacio físico, ¿no? Y yo creo que es muy importante, o sea, el hecho de que haya un espacio donde, bueno, pues se recuperan tradiciones de organización también, como es el parar el calendario, los grupos, los turnos, pues bueno, la gente va haciendo pueblo previamente, ¿no? Y espacio, porque han sido 11 años. Yo me acuerdo hace 11 años, eran cuchillos largos cuando entraron tipos con barras de hierro dentro de la Aldesarra por la noche en la cazolada. Y bueno, inaugurando esa parte, llevamos una década, yo creo que la define
por un cordón sanitario que ha hecho UPN. Ha intentado, o sea, yo gobierno para mí mismo, solo para los que piensan como yo, y he intentado excluir de la vida política y social a todo el mundo que pensamos un poco diferente, ¿no? Entonces yo creo que aquí se abren oportunidades y se abren las oportunidades, es algo que va a llegar, que es el UPN, una Nafarroa diferente, ¿no? Sí, yo creo, o sea, con lo que alucino también es con que al final, no sé, son un montón de años desde que no ha hecho ondas y desde que las fiestas, bueno, se vieron súper intervenidas por la política de UPN, ¿no? Siempre habían estado, pero a partir de un momento, pues yo creo que ellos también lo vean como línea estratégica y entonces empiezan a cambiar las cosas, empiezan a recortar y empiezan a quitar o a prohibir espacios que habían sido pues muy habituales, ¿no? Pero yo con lo que alucino es que desde hace, o sea, más de una década hasta ahora, que al final, o sea, que hay un sustrato que nunca desaparece, ¿no? Y que es una gente súper convencida, con trabajo y súper de hormiguita durante todo el año. O sea, es que hay gente que está trabajando todo el año por reivindicar espacios Pero eso también es festivos, verdad, las fiestas ¿no? no se hacen solas, también hay un Es que trabajo es la leche. detrás, parece que es solo Claro. ser de fiesta, pero hay que trabajar para que Y es la esté todo leche, ahí. ¿no? Claro. A mí eso es lo que me parece increíble, ¿no? Que haya una gente y que se está organizando, o sea, que en su vida diaria el elemento de organizarse y el elemento de trabajar está súper presente, ¿no? Es diario y es por eso, o sea, es por eso que ni siquiera un muro tan bestia como el de UPN puede frenar ese, ¿no? Como esa conciencia colectiva, ¿no? Y luego yo creo que UPN también, bueno, ha hecho una serie de gestos, creo que ya también se ha prohibido Pues es la Audiencia Nacional. el brindis. Vale, No, eso, pero bueno, sí, quiero decir el brindis lo que en dicen. realidad, bueno, no va a ser todo igual en los términos que pensamos, todo súper tranquilo, pero sí que UPN yo creo que tiene un desgaste bastante potente, las estadísticas también le están dando un bajón importante, creo que el movimiento popular está haciendo un trabajo brutal y entonces pues sí que han tenido que, supongo que se han visto obligados a ceder un poco, a ceder o a, bueno, o cosas les pasa por encima. Sebastián, ¿tú también crees que si hay este año el espacio de la runa es porque ha tenido que ceder, no porque de repente les haya... UPN le han veranos, hay que celebrarlo. Claro. Yo es que Claro, sí. para dos noticias buenas que hay de ayer, un par de noticias buenas, digo, joder, todo el año sufriendo, por lo menos por noticias, a la cárcel, el otro a la cárcel. UPN que si no tiene más remedio, un espacio por Iruña, joder, eso hay que celebrarlo. Me parece una victoria importantísima. Pero yo creo que UPN lo ha pedido porque no le queda otra. O sea, es decir, Sí, porque sí. realmente no le queda otra. O sea, UPN, su objetivo es siempre gobierno para los niños. Entonces, que el espacio público es suyo y el dinero público. O sea, en realidad, por lo que se ha visto, o sea, es decir, también valoro a ver qué van a cómo intentar ellos también buscar orientación Han tenido otro, ¿no? Claro. No, de hecho, esta última se intentó montar toda la estructura el día El miércoles y y la hasta policía, que tuvieron más, medio más la última, no es que ha sido arrancar, pero bueno, es una victoria. punto de San Fermín, porque luego también nos metemos un poquito más con N y todas estas cosillas. ¿Qué plan tenéis para hoy? O sea, plan sanferminero. Sebastián, ¿tú qué nos dices? Pues mira, Los nietos, ¿no? Los nietos. A las barracas. no, las barracas, pero vamos, sigo con los nietos, comer con la familia. Y luego, a lo que sé yo, la verdad que siempre en San Fines nunca he hecho planes. De muy joven, de más joven, yo en San Fermín me iba al monte, así que no se entere nadie. Iba a hacer mis travesías de montaña. O sea, hace que luego... Estaba en la ficha que nos pasaron. De todas formas, en San Fermín empecé a salir con la que es mi compañera, llevamos 45 años, o sea que también tiene sus San Fermines, también me han dado algo, ¿no? Pero sí que de joven me iba yo a mis travesías montañeras y nunca he hecho planes. San Fermín sales a la calle, bueno, a ver qué pasa. Y creo que una cosa importante de los Sanfermines es que cada uno se los pueda organizar como le dé la gana. Y eso es lo que UPN ha cortado durante mucho tiempo, ¿no? Y ha sido siempre igual. Yo he visto cuadrillas, gente que ahora es muy mayor, que por
Vota OPN, que ellos se organizaban sus Sanfermines, hacían sus merendolas, sus comidas, y ahora están en contra de que los demás lo hagan. Eso le decía yo, pero vamos a ver, si tú lo has hecho toda la vida, pues deja que los demás hacen sus Sanfermines como quieran. Pero eso es muy curioso, mientras seamos nosotros los que lo organizamos, qué bien. Pero que antes el de al lado, que opina distinto que yo y que lo va a organizar de distinta manera, ya no me gusta. Eso yo creo que es importante. Pero vamos, yo planes ninguno, a lo que salga. ¿Y tú, Arantza? Ya, yo tampoco, el día 6 nunca hago planes. O sea, he tenido día 6 gloriosos y día 6 de que me he ido a casa súper cansada, porque a las 7 me había dado una manera y me había ido a casa, ¿no? Pero bueno, supongo que, no sé, me habían dicho que había una tertulia aquí en la mañana, me habían dicho que daban vino y pinchos, y he dicho, bueno, vamos a empezar por ahí a ver qué va pasando, ¿no? Sí, pero bueno, me imagino que predisposición hay pues a celebrar, ¿no? El primer día. Yo voy a responder con el lema de la yihad mañanera de Barañén. Está siempre. Bueno, pues Alberto, Arantza y Sebastián, nos despedimos por ahora, ¿eh? Luego venís otra vez. Vamos a seguir haciendo entrevistas. Dentro de unos minuticos aquí estaremos otra vez para hablar de los Sanfermines. Gerarte. Venga, Gerarte. Aio. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euske bizi ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik, ez da amespanire nada baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira ibatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, bira batean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kalean bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Ez ba nire nahia da baizik. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik. Ez da amets bat nire nahia da baizik ez egiten. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Sanferminetako saio berezi honetan, ateak irekita Infozazpi irratiak elkarlanean egin duguna Gaztelu plazatik zuzenean arituko gara, Txupinazo arte, eta kasu honetan Jo Mikel, dagoeneko badaukagu gonbidatu aldaketa tertuliak ideak izan ditugu orain arte, eta orain, Sanferminetako bertze ikuspuntu bat ezagutzeko aukera izanen dugu. Hori da, alde batetik bestera ibiliko gara, gure tertuliak ideak hemendik eta Txupinazora bitarte gurekin egongo dira, baina tarteka, gonbidatuak izango ditugu hemen, gaurko, garako erredakzioan, gaurko saio berezi honetan, eta orain, hasteko eta behin, besteak beste, seguramente, gero, zeregina dituztelako, goizeko ia lehen orduan, edo lehen elkarrezketa,
Iruñako udalean dabiltzan zinegotziekin, edo zinegotzi hoiekin egingo dugu elkarrezetat, horretarako, hiru emakume gonbidatu ditu gaur gurera, batetikan Eba Aranguren, Eusko Alkartasunekoa, gaur egun bildu Iruñako zinegotzia, hortxe zue ura, tragotxo bat nahi hartzeko. Egun hone ba? Egun hon. Ongetorria. Mi esker. Eskuitik ezkerrera guaz. Edurne egin ere gurekin dugu, bera izquierda ezkerrakoa da, eta esango dugu, bera, kasi veterana ere badala hemen Infozazpik eta atakireki.com egiten dugun saio berezinoetan. Lehen urtean usteet, gurekin egon zinelako. Lehen urtean, seguru. Aurrekoan eneiz gogoratzen ikuste baietz ere. Aurrekoan ere. Hemen veterania pare bat urtean egiten da, orduan. Bai, gure dura gutxi hasi ginelako, orduan. Guretzako, saionen historian veterana za, Edurne, ongitorri zuri ere. Eskarrik asko. Eta baita ere, gurekin, hirugarren gonbidatoa, Ainhoa Aznarez, bera gaur egun, ez da Iruñako zinegotzia, zinegotzi ohia, baina bera ere gonbidatu dugu, besteak beste, Infozazpi irratiko koloratzaia delako, gure ezaguna ere, eta gonbidatu dugulako bera ere, beraz, Ainhoa zure ere ongetorria. Ongetorria zuek ere, Iruñara. Bai, leheno ere aipatu dugu. Behin aurkezpenak eginda, igual, lehenengo galdera guztiekin berdin eten dugulako, zein da zuen plana, gaurko egunerako? Egun beresi honetarako. Bueno. Zinegotziak garen... Esan baldin badaiteke. Nire kasuan ba. Igual San Ferminetarako, zinegotzi moduan gero epatuko dugu. Orokorrean, herritar moduan zein da. San Ferminak kalean bizi ez. Horretarako dira festa hauek ez, eta nire aldetik gutxienez. Egia da, aurten, urte baterako aurra daukadala, beraz, batez ere, konpartxaren atzetik ibiliko naizela, bermuta eta alako plana batez ere. 2 espairu egunetan edo bai juerga ginen dut, baina hori egunerokoa ez da dina eta nire ardurak ere baitut. Beraz, hori, kalean egunean zehar batez ere ibiliko naiz. Eta zu Edurne? Bai, nik aur txikirik ez daukat, baina goizeko San Ferminak, eguneko San Ferminak beti gustatu zaizkit, agin gaueko gehiago, ez? Orduan, gaurko eguna bereziki goizetik hasten da, eta goizeka txatuko dugu, eta niri gainera izeia gehien gustatzen zaitela. Aldaketa, bidiaren aldaketa, derrepentenak txuriz, eromena, ez? Zapoti datorreta ez dakien entzako, eromen hori nire gustatzen zaitela. Eta zuena, San Fermin zalea za? Bueno, adina bera. San Fermin zalea bai, baina gauekoa gutxiago, ez? Eta hemen bai ebak eta esan duten bezala ez, baina egunekoa bai oso gustokoa da, gainera beste usain badoka hiriak, jendeak beste aurpegi dauka, gauka ondo dago, ez? Gainean nire etxean beti dauzka gonbidatuak eta gau eta egun eta dana ikusi nahi dabe, ez? Baina egia esan da egunekoa oso polita da, gaurko eguna oso polita da, eta nik baita ere gustoko daukat, Uztailaren 14an, Zezen plazan peineketa egiten duten agurra, ez? Azken agurra eta, kuadriak eta agur esaten dugu, datorren arte, ondo joan eta desio on guzti horiek, ez? 2 egunak desakatzen ditut. Eta leheno aipatu dugu Albertorekin eta hemen gure tertuliak ideekin ez, aurreko egunetan zen nerbi bakta bizitzen ditu ere, olentzerorekin konparatzen ez, txikiko zerrekin. Zuek, antzinko egunak edo aurreko egunak, nola zitzen ditu zuen? Oso beziak izaten dira Iruñan. Ikusten dugu, iria gutxinaka aldatzen doa, ez? Eta igual urte osoan zehar daukan seriotasun puntu hori, ez? Galtzen doa, eta kanpoko jendea ere etortzen hasten da, eta somatzen duzu kalean, ez? Beste jai giroa edo, sortzen doa, 3an, 4an, 5an, eta gaur eztanda egiten duen, ez? Udal plazan eta, batez ere alde zaharrean, ez? Beraz, nik ere gogoratzen du, txikitati joaten nintzen ere, aitarekin ere bidez, gustatzen zaizkit, entzierroan ere gustatzen zait asko, eta iaten ginen hori korraliluzetara adibidez, ez ere ikustera 5an, 4an, ez? Eta gero alde zaharretik ibiltzen ginen, bermuta hartzen ez da bar. Eta zuk esan bezala, olentzeroarekin edo, nik uste asko zeria intentsoagoa dela ere, eta gainera badu abantaia, ez? Olentzeroa dena edo ez dena zautzen duzunean, horrek galtzen du. Baina San Ferminen kasuan berdintzea dina, baina 6a beti izanen da 6a. Gero, estresa ere gora joaten da, ze kutsu horrekin, ebak esan duen kutsu horrekin batera, lana ere gehiago izaten da. Badirudi, nik beti izaten dut Iruñan 2 aldiz bukatzen dela mundua urtean. Bat San Ferminetarako, dena San Ferminetarako egin behar da, lan giroan eta abar, eta bestea gabonetan. Urteak bukatzen dela, ere mundua bukatzen dela dirudi, ez? Orduan, 2 gauz horiek elkartzen dira eta benetan bukatu ezinak izaten dira egunak, ez? Bai, baina
oso harrigarria da nola atzotik ona, bueno, atzo bazidurien ja Sanferminetan geundela, ez? Atzerriko jendea eta, bueno, zeuan Iruña guztia gaina, baina jendez gaineta, bai, eta, bueno, kolorea, ez? Zerrenako kolorea, atzoko ni ere atzo berdez ni joan edo, ez? Eta ordu batzu pasata, jende guztia, zuriz eta gorriz, ez? Eta pasada bat. Hori bai, onutzen dut horrela, baten batzu, bazeukategia zapia lepoan ipintzata. Eta azaldu behar, haizu ez, amori, amaixetan, ez? Ipini barrozu, kendu, ipini eskumuturrean, edo potxan sartu, baina amaixetan ipini duzu, ez? Soñokan ez. Eta orduan, basoaz azaltzen pedagogia sanferminero egiten. Agian programan ipini behar da hori, ez? Zer egin, zer ordutan. Esango nuke uniformizazio positibo bakarra dela, ez? Ez horiek zonalden laranja ipini, ez? Aurten, baizik eta hori ere sartuz, zapiarena, Aizue, eta aipatu zuen maila pertsonalean, iruindar moduan nola bizitu zuen, aurreko egunak eta kontu guztiak, baina zinegotzi bezala, zureko esan zinegotzi hori bezala, nola bizi dira Sanfermina, porque pentsatzen hor bete behar gehiago direla, akaso astunagoa, igual bere isitasunak baditu ere. Ja, aurpegiak eta denaia seriotu zazpio. Bueno, a ver, adibidez seia oso ezberdina da. Nik egia esaten badut, nire gustatzen zait kalean bizitzea. Eta zinegotzi zarenean, ardurak behartzen zaitu, ordezkatzen duzu dituzu ideia batzuk eta pertsona batzuk, eta hor udalan egon behar duzu, ez, txupinazoan, eta egia esan, nik enbidia ematen diazu beste guztiak. Eta hau esan da, baina, ez da enbesterako, nik esanen nuke Sanferminak nahiko arinak dira alde horretatik, bai, nahiko bizitza normala egiten dugu, gure kasuan edidez. Ez dazkaztu bete behar asko, edo da... Ez da enbesterako, izaten dira, errezepzioak izaten dira, baina, batzuetara zoaz, beste batzuetara ez, horria bakoitzak, ideien arabera edo bere usten arabera edo lehentasunen arabera, bai, batzuetara janen zara, besteetara ez. Baionarekin jumelajea dugun egunean, adibidez, 9an, hor bai normalean biltzen garela guztiak, guk joanen gara, 9an da, aurten, eta gutxi gehiago, errezepzioak, biharkoa, 7 da egun handia, orduan hor, ekitaldietan, bai, prozesioa barne parte hartu gala ez, hori izaten da nagusia, eta gero ja, hori 9koa, beste guztia dira errezepzioak besterik ez. Bai, niri gaurko eguna, benetan txupinazoa udal barrutik ikustea oso berezia da, nik uste dut oso unkigarria dela, eta niri asko gustatu zaitik 2 urte hauetan, aurreko 2 urte hauetan, eta gaurkoan uste dut ere gustatuko zaidala ez. Benetan, plaza bete hori ikustea, eta... Baute aukera, lehioetan jartu eta... Guk bai. Joka eta bultzak egin horretzu ez dakite, baina ez enbesterako. Neri gustatzen zait, ikaragarri benetan. Guk 3. solairuan ge, eta bakoira ateratzeko aukera, lehenbizko solairuan konbo ez dira inbestekoak, aukera dutenak, baina guk bai, eta niretzako benetan unkigarria dela. Beste ikuspuntu bat duzu, ez zaude barnean, ez zaude ardo joak jasotzen ere, dena ez da, ez? Ni ez gainera inoiz sartu plaza bertan txupinazo egunean, ez da niretzako, ez? Baina goitik ikustea niri asko gustatzen zait. Eta hortik aparte, nik besteak baino lasaiago oraindik hartzen ditut Sanferminak, prozesioan ez naizelako joaten, eta bueno, ez da hainbesterako ere bak esan duen bezala, ez? Aukeran. Eta zuk, Ainhoa, faltan botatzen dituzu zinegotzi garaiak Sanferminetan? Bai, eta ez, nik ere urtean, 6an udaletxeko giroa eta, oso polita esan zen, ez? Beste esperientzia bat. Baina, horrein kontatuko nire esperientzia bat, ez? Lehenengo urtean, 6an, ni udaletxera joan, eta gero ni lagunekin, bazkaria, familia, gora bera, eta ez daki ze ordutan iritzen nintzen. Urrengo gunean, prozesioa, jakin gabe, prozesioa dago, eta ni sekuna joan gabe, 5 ordukoa, 40 grado kasi, ipintzen ditugun jantzei, madre, datorren urtean, hola ez Ainhoa, Osea, kriston lozakekin, baina oso ezki pasan gaben, takoiekin, galtzeekin, urrengo urtean, a mi no me pillan. Zierroak ikatzen duten bezala, ongi korrikatzen duten bezala, ongi lo egin da joan behar izan ikasketa galanta. Ikasi. Baina, bueno. Eta urtean zehar udaletxean ez, egoten diren tirabira eta ikamika guztiak uztailaren 6an gaurko egunean pixkat lasaitzen dira doze giro egoten da udaletxean?
Bueno, orokorrean lasaitzen dira, baina ere, hor, segun eta ze gertatu izan dena adibidez San Ferminen atarian, ez? Urte askotan izan ditugu, gertaera ezberdinak, adibidez, aurten, zorionez, esanen nuke batez ere, tinkotasunagatik, ez? Adibidez, Gora Iruñak izanen du bere gunea, ez? Baina urtetan zehar, ez dio utzik, eta ez dio utzi, UPNeko gobernuak, bere erabakia alakoa izan delako, ez? Eta, hau bezala beste, gertaera eta erabaki politiko bereziak izan dira urtetan zehar, giroa ez dutena nolabait lasaitu, baizik eta justu aurkakoa. Eta hori ere somatzen da barruan nolabait, ez? Ikusiko dugu aurten zenolako giroa ematen den, baina kalean nik uste inoiz baino berotuago egon daitekela ere, ez? Gertakariak ez San Fermin aurretik, baizik eta urte osoan zehar, Nafarroan osoan, ez, eta Iruñan ere beziki oso, larriak izan dira eta jendea erreta dago, eta olergarria da, ez, kanauzia, beste, orokorrean ez, gertatu izan dena, eta egoera nola dagoen, ezakigu zer gertatuko den Martzina Anderearekin hemendik hilabete batzutara, ez, epaitegitara joanen den edo ez. Beraz, esan bezala ikusiko dugu zer giro dagoen kalean, normalean ere, horregatik, udalan ere izaten da pixkat isla, ez, horren isla. Bueno, nik uste politika munduan zorionez eta gehienetan orokorrean eztabaidatzen dugula harreman pertsonala eta hori eta politikan ematen diren diskrepantziak edo debateak edo batzutan diskusio gogorrak. Eta hori egunerokoa da. Egunero izan aldugu bilera bat kontraposizioak jartzen direnak mai gainean eta gogor jartzen direnak eta erabatera kafetxo hartu alduzu zure kontraposizio bat horrekin. Eta nik uste San Fermietan ere alatzen dela harreman pertsonaletan. Ebekin nago urte gorra izan dela krisia eta jendea gaizki pasatzen ari dena gero eta okerrago dagoela eta hori bait kalean bizi izango dela. Ez dago besterik peinan pankartak ikusterik. Baina nik nahiko nuke eta bertan ere deizio izango litzake bai politika mailan gertatzen kale ere kapaz izan gaitzen, diskrepantzia hori errespetu osoarekin esaltzea. Beran hori ez beste zerbait sortzearik ez nuke nahiko. Nik uste behar dugula eta gero eta kapazago gerala gizarte bezala, diskrepantzia gogor, baino errespetu osoarekin azaldu izateko. Bai, Iban ator bisekin ere bai, ez? Gainera, atzo ikusten zen, jendean aurpegietan eta beste alaitatez. Orain arte bizi izan ditugunak hilabeteak eta urte osoa, ez? Nik uste dut, bizpahiru urte oso larri, oso gaizki, jendeak ere tristura erakusten du bere aurpegietan, eta nik atzo ikusi nuen beste alaitasun bat, ez? Festa giroan gaude, eta festak eguraldi gainera ona, bero, eta jendeak nik uste dut nahi dela oraintxe bertan festakin saltoan hasi, eta lagunekin, familiakin, gero kalean hainbeste jenderekin topa egiten duzu, ezagunak, ez ezagunak, eta dena kuadrillakoa gara, eta hori bizitzea, ez? San Fermina pasata berriz ere hartuko duzue pultxo politiko hori, eta berriz ere horri izango duzue, zuen ikamikak, eta beharrezkoa diren ikamikak, ez? Ja, batean, eztabaidak, eta batean, gobernu aldaketa bat ikusten dugun. Gizakiok gainera... Horren behar egon badago. Bai, noski baino. Gizakiok behar dugu ere noiz bai... Hori, gobernu aldaketa egozazun hainoak ezakite ikustu zuen eren egun Enrique Maiak egindako deklarazioak, alkateak, Iruñako alkateak egindako deklarazioak. Kagan hauzia dela eta ez dela, eta inputazioa dela eta ez dela, berak San Ferminetaz gustatzeko, merito baduela eta merezi duela San Ferminetaz gustatzea, eta esatzen zuen, noen berari tokatzen zizaien zala San Ferminetaz gozatzea, hori zionen gugunean Maiak, eta sortu zuen erako oi hartzun pixat, eta ironiarako eta txistetarako tartea ere sortu zuen, bera direzpenek. Bai, hombre, nik uste, barkatu, gizakiok behar dugula noizbeinka arastu. Momentu oberena San Ferminak hortarako, ez? Nik uste dut ere behar hori badula barnean. Gauzak hartu eta momentu batean disfrutatu eta alaitasun hori, hainoak esan duen alaitasun hori ere disfrutatu benetan.
horrek ez du behar noski zer dagoen azpian eta zer dagoen, eta Sanferminak ere bere momentuak baditu gauza guztiak azaltzeko. Eta orduan nik uste dut, konplexua gerala, gizartea konplexua dela, eta komplexitate hori guztia azaltzen da Sanferminetan, beste edo zein guretan bezala. Hola, izatzen duen buruak ineba. Nik asko Ia pertsonean ulergarria da, ezin pertsonak eta batez alako tensioa bizi izan duena, tentsioa bizi izan duez, berak hori sentitzea edo nahi hori izatea, baina duen ardura politikoa kondutan hartuta eta ze jarrera hartu duen egoera honen aurrean, eta lehen aipatu bezala Edurnek, batez ere alako krisi egoera baten, oraindik beste signifikazio bat hartzen du, ez? Nik uste ezin dituela alako deklarazioak egin, ez? Esan nahi dut, gizarte guztiak badu eskubidea, ez? Festetaz disfrutatzeko, baina urtean zehar ere beste eskubide asko badauzka, eta adibidez, gai honetan gardentasunez eta etikaz jokatzeko eskubidea badute iruindarrek. Bueno, bukatu barra dago, gaurkoan enkezetak kita ingo ditu guztiak. Teknikariak zeinukan izazkigu, ja? Gonbiatu asko pasabar direlako gaur hemendikan, orain, etxera eta ez, pentsatzen. Bai. Bueno, Edurne, Eba, eta Inoa, mila esker gurean eratik, eta hori, ongi pasa. Pasazue, ongi etorriak, eta mila esker gonbidatu. Eta gora San Fermín. Gora. La del escudo son nuestras, la de afuera son impuestas. Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, Sancho el fuerte si viviera, iría a los navajos para romper las cadenas. Si antes eran moros que atacaban laderas, se llaman cristianos, van vestidos de tique. Barra tiene cadena, por adentro y por afuera, la barra tiene cadena, y por afuera, la del escudo son nuestras, la de afuera son impuestas. En el 1512 el duque de Alba entró con su ejército en Pamplona partiendo navegando desde Navarra y de Castilla mandó. Se rieron los monarcas, Navarra lloró. Navarra tiene cadena, por adentro y por afuera, Navarra cadena, por adentro y por afuera, la del escudo son nuestras, la de afuera sin impuestas, la del escudo nuestras, la de afuera son impuestas. La historia del pueblo la escriben contrabandistas, van contando lo que quieren y lo adornan tiras. Pero un lema nos dejaron los infantes de Obanos, ser libre en paz libre, en Navarra no olvidado. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera, Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera, el escudo son nuestras, las de afuera son impuestas, la de escudo nuestra, las de afuera son impuestas. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera, Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras. Bueno, hementxe jarraitzen dugu, Iruñetik zuzenean, gaurko Sanferminetako irratsaio berezi honetan, Txupinazorako geroz eta gutxiago falta. Bueno, 2 ordu eta 7 minutu exactamente Txupinazorako. Zinegotziekin hitz egiten genuen duri, Iruñako, Edurne
Eba eta Ainhoa izan dira gurekin, eta orain festara zuzenean sartuko gara, festaren arima ezagutu nahi dugulako. Maite. Hori da, festaren arima, San Ferminetako protagonistak dudarik gabe, eta dako kantzita ardoa eskuan, gure bertzebi gonbidatuak eta alde batetik daukagu hemen Ander Larunbe, Peñetako Federazioko ordezkaria eta launikako kide. Egunon, Ander? Egunon guztioi. Kontzentratua dabil zerbait egiten? Ezin da. Bueno, eta hemen, ondoan aldiz, Gora Iruñako Xabier Gartzia, egunon, Xabier. Egunon bai. Bueno, erran bezala zuek, dudarik gabe, San Ferminetako protagonistak. Bueno, zuek ez, zuen peinak eta gura. Bueno, bai, zentzurik zean, bai, jendeak bideratzeko, bere jai gogoa bideratzeko modua aurkitu du peinetan, Antolakunde herriko jaietan, eta zentzu horretan bai. Bueno, por cierto, torionak, guztiei, ere igual Xabizurek asunak, Gora Iruñak azkenean lortu duelako, larrunako gure. Bai, hala da, mila esker, baina azkenean zorionak ez, iruindarrei, azkenean beraiek izan direlako emaitza hau jasoko dutenak, jaigunea hori izango da, eta ez hori jaigunea, Anderrek lehen aipatu ez, gu garen muina edo, eta kalean egongo gara ere, eta zorionak azkenean iruindarrei eta Euskal Herriari ere hor aukera bat izango dutelako jaigun herrikoi batean egon alizateko, ez? Aste honetan zehar, Infozazpi irratian kalorrean saioan ekin hitzaiteko aukera izateko, elkarrezute bat baino gehiago egin dugu, eta Gora Iruñak lortutako garaipen txiki horretan zunean Anderrek esaten zenuen, oso dago asko pozen gera, baina San Ferminetan gune jaierriak, euskaldunak, parekide eta bar, ez dira gune batean barrik egon behar. Iruña guztia zabaldu behar, edo Iruña guztia barute. Hala, espaldi dago esaten guk behar dela aurketa serio bat ereduari buruz, eta azen amadetan hartu duen bidei buruz, gure ustez jai eredu ez dakit nola esan betikoa, ez dute izan nahi jaien zealista bat eolako zerbait, baina bai pentsatu behar dugu horri buruz, eta parekidetana, herrikoitasuna, jaren parte hartzeak, horiek guzti horiek izan behar dute tokia ofizial nola baita esateko. Eta hortarako, jaien diseinua, gure ustez, egin behar da guzti. Hori da, guk ere dugu, ez? Azkenean jaigun dugu, baina jaiguna berez helburu nagusia, eta gure helburren gorronka eta helburu nagusia bada, horrek aipatu den hori, ez? Jai batzorde herriko hori antolata, non instituzioa herritarrak egongo garen, guztion artean, jaiak benetan antolatuko ditugun, oinarri horietan, baina guztion parte hartzarekin antolakuntzan, eta gero noski gaurko egunetan gozamen, baina hori da helburu nagusia. Eskarran horretan, instituziokiko jai batzordea, edo San Ferminetako maila osatzea, eta guztiok egitarau ofizial hori antolatzea, eta ez behar izatea herri mugimenduak hor berean aritzea olako gune txikiak edo antolatzen baizik, eta kale osoa hartu behar duen egitaraua. Bueno, nolabait esatarren, bai Gora Iruña, bai herriak, bai peinak, maila batean, bai San Ferminen jai eredu baten isla dira, esaten genez, herrikoiak, parekide euskaldunak, hori da aldarrikatzen dena, eta baita ere, bai Gora Iruñan eta bai peinetan, eta praktikan adierazten duzu, jaiak ez dituzu ulertzen urtean dagoen txampiñoi edo KitKat bat moduan. Esena, jaietan ere, aldarrikapenak ere baduela tokia, eta hau guztia diot, pankartetaz hitzaiteko. Pankarten lemetaz hitzaiteko, aurten pentsatzet, bueno, Barzinakan, txorizoa protagonista, ez? Txorizoa, eta hogi falta, esanen nuke ere bai, ez? Hori ere asko agertu da. Aurrekon komentatzen genuen, ikuste dut, pankartek aurten islatzen dituzten gaietan, akaso inoiz baino adostasun handiago egon dela. Kanen desmontajea edo suntxiketa, dietak, ustelkeria, eta aldi berean, ongi izate estatua nolabait deitzearren, horren ere horren suntxiketa, ezta? Ematen du hitz joko oso honetarako, ez? Kanen dietak, eta ospitaletako janarien dieta, eta bar, ez? Hori nik uste dut, horrek islatzen duela kalean dagoen haserre eta egon ezin bat, orain daukagun egoerarekiko. Erre jartzen, ez? Iruñako udaletxak eta gobernu partak egiteko gai aukertzea bintzat, ez dut da ondela izan aukeratzera. La única
ez, Gokagu hemen berrizue. Ikusiko zuik, ezin den 500 euroko bileterik diena. 5 metro bileterik zerbait. Hor agertzen da kan zenaren egoitza nagusia, zena. Kamarara erakutsiko dugu, igual. Erakutsiko dugu kamarara. Bueno, igual komplikazio asko emango izan. Gero utziko dizuet hemen. Gero agertzen dira hortik, Barzina, Maia eta bar. Badago oroimen txiki bat, 500 hori probestuz, eta lehen urteko gai nagusitako bat izan zena, 500 urte lapurtzen, jartzen du, ez? Hori da gure pankarta, eta bai, gaiarekin adostasuna egonda ere, nik uste dut zailtasuna, eta oso ongi solventatu duten zailtasun hori artistek, dela nola adierazi. Ez da hor dago lehenko gunean komentatzen genuen errelebo lasterketa hori, Otanoren garaietatik, Delburgoren garaietatik gaur arte, baude Chorizo Pamplona, olako asko. Txikote uste eta gertzen dela hortik kexatzen, literalki esaten du, pero que mierda es esta, ez? Señalatuz ospitaleko janaria. Aizue, pixat pankartak aipatzen genituen, baina epa ezagun baita ere Larrunako gunea eta Gora Iruñak lortuen garaipen txiki hori lehenago ere aipatzen genuen kontua delako eta nabarmentzekoa delako. Lortu ezue, baina berandu eta gaizki hori ere esamarrago eta alegia, asteazken arratsaldean hasi zinatela guztia montatzen. Xabi, nolakoak izan dira egun hauek? Lan pila bat, pentsatzet. Erotzeko modukoak izan dira. Gu maiatzean jada udalari eskatu genion parke hori erabiltzea, debekatu egin zigun, lehiaketa bat zela eta ez zela, lehiaketa bertan bera geratu zen inor aurkeztu zelako, eta hor ikusi genuen zirrikitu legal bat egoten zela, eta duela aste eta egun bat, aurreko ostiralean harremanetan saiatu ginen udalarekin jartzen, ez genuen lortu, astelenean azkeneko unean instantzia bat sartu, astelenean bertan larruna montatzeko asmoa genukan, eta ezin, hor udaltzaingoa, Polizia Nazionala, ezin izan genuen ezer egin, eta asteartean izan zen baimena jaso genuenean, ez asteazkenean, astearte eguerdian hasi ginen montatzen, eta, buru belarri, auzolanean, hiritar asko hurbildu direlako egunero montatzera. Pozik erantzunarekin? Oso pozik, bai, egunero 50 lagun aritu gara lanean Larruna parkean, txandak bete ditugu egun hauetan, jendearen babesa jaso dugu, 800-900 lagun arituko dira egun hauetan hor lanean, eta, kriston arrakasta izan dela uste dugu, hiritarrek beren garaipen moduan ulertu dute, eta hori izan da emaitza, ez, jaigunea prest dago, oraindik azkeneko ukituak ematen ari da bertan hainbat lagun, txupinazo amarretakoak eta galduko dituztenak, baina ordubietatik aurrera, pospozik, jaigunea zabalduko dugu. Ordubitan irekitzen da ofizialki? Hori da, bai, ordubitan, 6etan omenalditxo batekin nahi diogu hiriari, iruindarrei, beraien lanari esker lortu dugulako hau, eta 6:00 aurrera hasiko dira ja kontzertuak. Hainbertze lan egin eta gero ez bakarrik aurten, antzeko urteetan ere, pentsatzen dut, baietza jaso zenutenia, ezin sinetxi, ez? Hori da, ezin sinetxi, ez genekien ja egia zen, ez zen egia, azkenean eguerdiko 3:00 jaso genuen email bat non esaten zuen, resuelto con cero espacio Larruna, hori irakurrita, venga, aurrera, enpresa guztiak deitu, kamioak hartu ziren ordu laurdenean, eta montatzen hasi, eta, ezin egon batean, ez genekiela ere gainera nola antolatu orain hori guztia, askotan esan dugu, ez, UPN-erekin A plana, B plana, eta Z plana izan behar da, A plana aspaldi baztertua geneukan, gauza pilo lotzeke zeuden, eta, atera dugu, ikusiko dugu nola joango den egun hauetan. Indarrak oraindik, badituzu? Baditugu, bai, lehen komentatu dut 8an edo, peña batean barra daukat ere, peña bateko nahizelako, eta igual barratik atera eta etxera jan barko duela, sikiera egun batean deskantzatzeko. Seguro, Ander, Xabi, kontu bat, San Ferminatako unetxoak, los momentikos, zuentzako zein dira, hola, kutxunak, une kutxun horiek, San Ferminetan? Nik uste dut, Iruñeko jende guztiak eta San Ferminak maite dituen guztiok baditugu gure unetxoak, ez? Niretako bat dudigabe da oraingo 10-takoa, lagunekin, eta 6an aspaldi ikusi gabeko lagun guztiak topatzea. Hori da bat, oso luzea, oso zabala. Niretzat oso une unkigarria da ere bai, 8an, zezenketaren ostean, Peñok parte hartzen dugu Germanen ekitaldian, eta hor jotzen da abesti bat, El Silencio, eta niretzat hori oso une unkigarria da, ez? Eta gero asko daude, eta urtero aldatzen dira, aurten nik baten bat oso berezia izanen dut, eta izanen da lehenbiziko aldiz nire alabarekin nahi erraldoietara joatea, olako pila. Bai, bizkat, Andrek aipatu dituenak, batez ere gaurko eguna ez, non aspaldiko lagunekin topo egiten duzun, kuadriaekin 10-etako hartu, baina gerora
hainbat lagunekin topo egiten duzu, urtean zehar igual ikusten ez dituzunak, jende asko San Ferminetan ateatzen dela, urtean zehar ateatzen ez dena. Eta gero ez dakit, eske San Fermin guztiak ezberdinak dira, urtetik urtera auskalo zer gertatuko den, norekin elkartuko zaren, zegingo duzun, aurten jaigune bat dugu, urte batzuetan taberna batzuk daude, beste batzuetan beste batzuk, momentu ezberdin eta ez dakit bakoitzarentzat bereziak izan daitezkenak, nik ez nuke bat ere destakatuko, ez bada gaurko 10-etakoa eta hortik aurrera auskalo. 10-etakoa, Xabi, hori bai dela, niretzat behintzat erreferentziat, San Ferminetan esan hori da, ez? Edateko ondo jamar dela, San Ferminetan ondo jaten da. Bai, hala da, eta behintzat gaur ongi jango dugu orain 10-etakoan, hortik aurrera ez dakit, zerbait gehiago jateko aukera izango dugun. Zenbat baskari dituzuzuk programatuak jala? Ez dakit, baina 9an, 10an, 13an, eta tartean sortuko direnak, momentiko haiek existitzen dirako, San Ferminetan, eta kaizo, geratuko gara bier baskaltzeko bega, ba. Orduan, Arratsaldeko askariak, dela zezenetan egiten dituen jendeak, edo kalean ere askari egiten ditugu, bermutean ere, fritoa gora, fritoak bera, kafelika bat, eta zer egun oso ematen dugu jaten eta daten, ez? Peinetan egiten da 11-etakoa, 10-etakoa, eta... Askotan, eta kalean hori adibidez, hori oso polita da, kuadrilak jeistea, baten bat bizi aldezarrean, batzuk bizi dira aldezarreko kale batean, eta jeisten duten mai bat, eta hor jartzen dira. Inor, gehiagi oztopatu gabe, beti hemen izan behar duen bestela, ez? Begirunez, ongi pasatuz, gauzatxo horiek oso politak dira. Bai, hala da, ez? Eta orain ni hona etortzerakoan ikusi ditut hainbat mai eta aulki, esoik tabernenatarietan, edo zein tokitan, kalean, jendea gustora, eta Anderrek esan duen moduan, ez? Errespetuan, eta ez dago inolako arazorik. Bueno, Ander eta Xabi, utziko zaituztegu, gosaria duzuelako ja, pentsatzen dut gogoz egongo zaretela, eta gure programak ere aitzinera segitzen durako, ez dakit etxeko lanak bukatu dituzun. Bueno, azkenean bai, normalki, bakizu aurten bai, lehen gortean, beti, niri ja pertsonalki, hau maila pertsonalean botatzen dut, agur bero bat, ez, badakit zenbait toki urrutietatik entzuten digutela, eta kasu hontan, jeta handiz, hartaz nik ez dakite frega hauetan, ezer, formato berezi batean karri dut. Orduan, bertso bat ekarri guzu? Dakitenek esan dezaten bertsoa den ala. Ados, venga, nahi duzunean. Venga, lagun zen idegabe ze festa ziztrina, kartzelan erbestean horra herri mina, nahikoa data beraz ona nire grina, San Fergoso ezo sendatu gure San Ferminak. Bai. Bueno, haize, ondo horretzu zure, Xabi Ander, presoi eta jeslerei keinu hori eginda, elkartasun keinu horrekin agurtuko zaituztegu, mi esker eta gozatu, San Ferminak. Zuek ere bai. Berdin. Izan ongi. Venga. Cadenas por adentro y por afuera. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. La del escudo son nuestras, la de afuera son impuestas. La del escudo son nuestras, la de afuera son impuestas. Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, Sancho el fuerte si viviera, uniría a los navarros para romper las cadenas. Si antes eran moros que atacaban las fronteras, ahora se llaman cristianos, van vestidos de etiqueta. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. La del escudo son nuestras, las de afuera son impuestas. La del escudo son nuestras, las de afuera son impuestas. En el 1512 el duque de Alba entró con su ejército en Pamplona partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra rey de Castilla mandó. Se rieron los monarcas pero Navarra lloró. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de afuera son impuestas.
la escriben contrabandistas, van contando lo que quieren y lo adornan de mentiras. Pero un lema nos dejaron los infantes de Obanos, ser libres en patria libre, que Navarra no ha olvidado. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de afuera son impuestas. Las del escudo son nuestras, las de afuera son impuestas. Navarra tiene cadena por adentro y por afuera. Navarra tiene cadena. Bueno, eta intzinera jarraitzen dugu, Peñetako kideak dagoeneko ez, agurtu ditugu bertso eta guzi, eta hemen, berriz ere gure tertuliakideak prest, y se me olvidaba, este cambio de idioma yo, Miquel, que ahora pasamos del euskera al castellano. Eso es, siguen con nosotros Sebastián Rosino, Arantza Santesteban y Alberto Pradilla, y ahora vamos a hablar de temas un poquito más serios, vamos a decirlo, también sanfermineros, porque en los Sanfermines hay fiesta, pero no nos olvidamos de la realidad, evidentemente, la reivindicación está ahí. Reivindicaciones, y lamentablemente en Iruña muchas veces las reivindicaciones y los actos reivindicativos vienen acompañados de prohibiciones, ¿no? Habría que decir. Sí, yo creo que es un poco lo que comentaba yo antes, creo que desde hace una década, o sea, en esta Belfast nuestra, en la que, bueno, yo creo que en Iruña lo único que nos puede unir a toda la gente de Iruña son Sanfermines y Osasuna, no hay nada más. Entonces, hay una política desde UPN, desde hace una década, lo que ha intentado ha sido expulsar por completo de la vida social, de la vida política, hacer un cordón sanitario en el cual, bueno, pues todo tipo de reivindicaciones populares, del euskera, de cualquier cosa que no vaya con el ideario ultra de UPN, pues que quede fuera de juego, ¿no? Entonces, pues bueno, Sanfermines también para ellos es un juego importante porque, joder, también es una parte de una ventana al mundo, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando en el Chupinazo se ve la Icurriña, se ve la reivindicación de los presos políticos vascos, no es lo mismo que se vea el Burger King en el encierro, ¿no? Creo que en eso sí que a UPN le preocupa mucho cuál es la imagen que se transmite, ¿no? Burger King, lo comentábamos antes de empezar el programa, que eso también nos puede dar, que está en la parte vieja, han conquistado en cierta medida. Dejamos el tema ayer, Manifa de Iruña Escatasunez, por ejemplo, también en relación con todo esto. No sé si tuviste la oportunidad de participar o estuvisteis por ahí. No, yo no participé en la movilización, pero bueno, en realidad yo creo que es un poco lo que también venimos diciendo, ¿no? O sea, creo que no hay mucho más que aportar. Yo creo que es una confrontación entre modelos y entre maneras de vivir, de pensar, de sentir las cosas y claro, en este caso existe una relación de poder y UPN está en el poder y por lo tanto aprovecha un poco esta situación para imponer, ¿no? Lo que pasa que es un poco lo que comentábamos, o sea, creo que es imposible paralizar porque el sustrato festivo, el sustrato reivindicativo está dentro de cada una y contra eso es como muy, muy difícil, ¿no? Puedes prohibir, pero siempre creo que se ha ido buscando, ¿no? Otras formas pues de esquivar todas esas prohibiciones, de seguir con las reivindicaciones y de seguir como impulsando un modelo festivo diferente que se construye en el día a día y que está por construir todavía, ¿no? Sebastián, tú con la perspectiva de los años, desde tu veteranía, ¿cómo ves el tema de los Sanfermines, la fiesta y la reivindicación y cómo ha ido un poco esa manía persecutoria o esa manía prohibicionista de UPN desarrollándose con...? Hombre, hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa. Por ejemplo, el Reagurreao en realidad nació como reivindicación frente al ayuntamiento. ¿Qué pasa? Pues que entonces eran 50.000 habitantes en Iruñerría y hoy somos 200.000 más los que vienen. En la misma zona, pues eso se satura y el Reagurreao pues ha muerto porque tenía que morir. Yo creo que es absurdo intentar resucitar eso, porque la situación es completamente diferente. Y luego, habría menos problemas en el Reagurreao si el ayuntamiento no fuese tan dictador durante todo el año. Entonces, crea una situación de protesta y la situación de protesta se dispara. Luego, por otra parte, es curioso que piensa que la fiesta es solo fiesta. A ver, pero joder, el que tiene un hijo, un familiar fuera en la cárcel, preso, etcétera,
joder, pues es cuando más lo recuerda. Es que es absurdo, es una situación absolutamente absurda, ¿eh? Esta gente, como nunca ha tenido problemas, siempre han mandado, siempre, pero siempre, pues no les cabe en la cabeza. Como no les cabe en la cabeza, por ejemplo, de Gora Iruña, el hecho de que haya mucha gente que trabaje sin cobrar. Joder, para esta gente eso es absolutamente increíble. Dice, ¿cómo que se puede trabajar sin cobrar? Pues se puede trabajar sin cobrar, pero para esta gente de derechas eso es inconcebible. Ellos trabajan por la pela. Bueno, por la pela no, por las millones de pelas. Y entonces no les cabe en la cabeza que alguien pueda trabajar voluntariamente, dedicar su tiempo a lo que él quiera sin cobrar nada, ¿eh? Pues yo creo que esta es la situación. Tal vez, igual, uno de o lo que mejor simbolice esas prohibiciones y toda esa represión en los Sanfermines por parte del poder sea igual el tema de la Icurriña, ¿no? Por ejemplo. El tema de la Icurriña, o sea, realmente el ayuntamiento no solo es, vamos, mostrar la obsesión. O sea, se ha golpeado a concejales dentro del ayuntamiento. O sea, se ha puesto en peligro a mucha gente que está en el chupinazo dentro poniendo un cordón de policías que entra dentro del chupinazo. Pero es que ¿en qué país civilizado se puede ver eso? O sea, que tú puedes meter una bandera de, yo qué sé, de cualquier país, pero la Icurriña no. O sea, yo creo que llega a niveles de esperpento, ¿no? Yo creo que también en eso, la población, joder, siempre le da la vuelta y siempre se ha conseguido, pese a que pues un año consiguen que no se vea del todo, pero al final siempre la población consigue darle la vuelta, inventar una idea nueva y siempre la reivindicación está ahí, ¿no? Pero, en cualquier lugar democrático normal sería impensable que una policía entre en un acto de masas a pegar en busca de la Icurriña. O sea, es que es infame. Pues también costará que la Icurriña se vea en la plaza de ayuntamiento. Seguro que estará presente, pero costará porque veremos ese muro policial de nuevo y veremos todo lo que hemos visto todos los años anteriores. Hay gente que ha ido a la cárcel, es que... Bueno, gente que ha ido a la cárcel, gente que cabezas abiertas... O sea, yo recuerdo los momentos después del chupinazo que son un recuento de heridos, de anécdota, ¿no? Anécdota o sucesos, vaya, y un poco en la línea que dice Alberto, es cierto, es increíble. Le enseñas las imágenes a alguien que no vive aquí y alucina, ¿no? Es obsesivo, es obsesivo. En todo caso, yo creo que también, lo que decíamos, al final también esto nos hace como, o sea, todas estas prohibiciones nos hace como repensarnos todo el rato, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se han buscado formas también como súper inéditas, ¿no? O sea, el ingenio ha sido una manera un poco también de afrontar eso, ¿no? Y yo recuerdo haciendo, bueno, pues planes y haciendo pues premisas de cómo se iba a asegurar la Icurriña, ¿no? Y en eso hay un ingenio, hay una historiografía también de la cosa bastante interesante, ¿no? Sí. Yo creo que UPN, una de las cosas que no tiene, que si lo tuviese sería un chollo, es la posibilidad de coartar la imaginación popular. Eso no puede conseguirlo. Y la imaginación popular es capaz de pensar cosas pues, que resultan impensables, de momento impensables. Y eso no puede controlar UPN, ¿no? Ni UPN ni nadie, afortunadamente. Decías antes tú, ¿no?, que los Sanfermines han cambiado mucho porque antes era otra época donde había más prohibiciones, que en el caso de la Icurriña pues no ha cambiado mucho. No, mira, el caso de la Icurriña, te voy a decir yo, con la edad, la experiencia, es una cosa muy curiosa. Yo creo que el tema de la separación de Navarra de Euskal Herria es un tema reciente, de hace 4 años. O sea, es un tema que en mis tiempos no se daba. No se daba en absoluto, sino que esta gentuza, a raíz del tema de la transición, bueno, de eso podíamos hablar mucho, con la transición, la traición que le llamo yo, pusieron como dogma y como cuestión de Estado Navarra separada de Euskal Herria, y a raíz de eso ha calado una cosa impresionante, incluso con gente de izquierdas. Yo he tenido enfrentamientos con gente de izquierdas, pero chico, joder, o sea que te ha calado el sistema franquista, bueno, el posfranquista. Yo, una cosa que suelo decir muy curiosa es que el propio ideólogo del régimen franquista, ahora no me va a salir el nombre porque ya esto del Alzheimer me funciona, Ortega y Gasset, con el cual no tengo nada en común, pero él mismo reivindicaba en una España, como llamaba él,
de 11 regiones y reivindicaba con absoluta normalidad la región vasco-navarra. O sea, su propio ideólogo. Pero esta gente ha decidido que no y se acabó. Y desde entonces es el problema. O sea, mi madre era de Peralta, yo he vivido mucho en la Ribera y no había ningún problema. O sea, el problema es absolutamente reciente. Y mucha culpa tiene el PSN, por supuesto. El PSN pegó un cambiazo, traicionó toda su historia y a raíz de eso la cosa se ha tensionado muchísimo. Pero yo recuerdo perfectamente cuando yo era más joven, no había ningún problema. Bueno, intentaremos ir a la Icurriña, a la Calejira, que está ahí nuestro compañero Jon Tellería. Todavía los técnicos nos dicen que no, pero esperaremos un poquito, porque seguro que ya tendrá que contarnos. Sí, eso, bueno, comentar, para que sepáis vosotros y vosotras, y para que sepan las oyentes y los oyentes, decir que hoy, lo que decíamos en la entrada, también vamos a ir a la calle, evidentemente, porque los Sanfermines se viven en la calle, es lo que comentábamos ahora con Ander, con Xavi, y ahí van a estar Amaia Lixir y Jon Tellería. Jon lo vamos a tener un poco en general, por la calle, que le gusta mucho. Dando vueltas, hablando con la gente, viendo el ambiente, nos da como restricciones generales. A ver cómo vuelve. A ver cómo vuelve. También, es una hazaña eso. Y a Amaia, si no me equivoco, hemos conseguido, bueno, con Ataquireki, tenemos ahí como un lugar privilegiado ahí cerca de la plaza del ayuntamiento para ver el chupinazo y todo eso, ¿no? Eso es, estos de Ataquireki que se mueven mucho y nos han conseguido un balcón ahí mirando a la plaza. Bueno, ya que estamos hablando de reivindicaciones y por poner un toquito un poco más, un tono un poco más festivo al tema de la reivindicación y las prohibiciones, lo que es verdad, Arantxa, creo que eras tú la que comentar la originalidad que no ha podido cortar UPN, mucha originalidad también en las canciones del verano, y así no cada año Yolanda Arcina está llevando la palma con el tema de las canciones del verano. Hace un año creo que fue también ¿Dónde estás Yolanda? de La Chulapotra, este año ha hecho Vendetta, también otra canción con el tema de Barcina Go Home. O sea, se las lleva todas la señora Barcina. Yo creo que lo que se va a llevar también es Enrique Maya, la pitada de mañana en la Plaza de Toros y luego también, pues bueno, la expresión popular de cuando ellos van, o sea, donde la procesión, van a ir paseándose y encima es la gente que ha estado robando a manos llenas, pues yo creo que, o sea, creo que este año va a ser el de que la gente va a expresar, o sea, ya está bien, ya estamos hartos de que nos hayáis, o sea, del caso de Can, de un gobierno de imputados, de algo que es infame. Entonces yo creo que estos Sanfermines van a ser también los de que la gente les diga a la cara que se marchen ya, bueno, que devuelvan el dinero y que se tienen que largar ya, ¿no? Ese cabreo se va a notar en Sanfermines también. Yo creo que sí, ¿no? ¿Se visualizará? Yo creo que sí. Será un momento más de ese cabreo, ¿no? Solo que, bueno, es verdad que no es lo mismo cantar una canción con Barcina un 15 de abril o cantarlo en estos días. O sea, en estos días sí que es, bueno, va a tener este carácter un poco más masivo, más festivo, más reivindicativo, ¿no? Pero al final yo creo que este ingenio y esta manera también de ridiculizar, ¿no? Un poco lo que pasa y también de... Esto también nos une, ¿no? A muchas personas, ¿no? Esos cánticos y esas fórmulas también un poco de ridiculizar, no sé, de hacer humor también con esta situación, yo creo que nos une también, ¿no? A todas. Que no tiene ni puta gracia, pero... No, puta gracia. Una reflexión para Barcina, que se dé cuenta que los que hemos metido en la cárcel, porque los hemos metido nosotros, no los han metido los jueces, en los que hemos metido en la cárcel todos empiezan por B. Bielsa, Bárcenas, te toca Barcina. Cuando te ponías a escribir Bárcenas y no sé por qué te salía Barcina. Te toca. Ya le llegará. Yo soy Vidarte, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Uy. Bueno, Sanfermines, reivindicaciones, prohibiciones... Creo que tenemos ya... Sí. Creo que sí. A ver, vamos a hacer la prueba con Jon Tellería y para eso necesitamos los cascos. ¿Egunon, Jon? Pues va a ser que no. Sí, ahí está. Ahora sí. Egunon, Jon. Egunon. Bueno, jendea behintzat aditzen da, Jon? Pentsatzen dut inguratu egongo zarela zer giro momentu honetan.
Bueno, galdetu behar nizuen lehenbizi, ia ziur zaudeten oraindik txupinazorik ez zuten bota. Ze hemen batzurentzat badirudi, badirela orduak, txupinazoa bota dutela. Bueno, esango dizugu, hemen Mercaderes inguruan gaude txapitelarekin bat egiten duen bidegurutze horretan, plazako oioak entzuten ditugu, berala Amaia Elexirik hobeto azalduko dizkigu, eta bueno, egia esan hemen perfil asko egin daitezke, bertan ikusten ari garen jendearekin. Perfil horietan ikusi alditugu, zuriz jantzita, garbi daun jendea, zapiak poltsikoetan edo eskuan lotuta dutenak, eta horiek, bueno, iruindarrak edo ingurukoak direla esango genuke, Gaztelu plazan ikusi horietako asko lasai oraindik, txupinak zerua hartu artean, soferminak ez direlako hasi, baina ikusi ditugu ere, zuriz eta garbi bai, baina zapiago nezkero lepoan jarrita dituztenak, horiek, kanpotik etorretako jende dotoreagoa edo elusiago ere izan ziteken, eta ikusi ditugu ere, zuriantzean edo daudenak, esango genuke, zuritik gutxi dute jada, arroxa kolorez jantzi bai dute euren soina, horiek goizean 8:00 edo ikusi ditugu jada kalean bueltaka, eta esango genuke oraintxe udal plazan direnetako asko direla horietakoak, goizetik festa hasi dutenak, edo agian bart hasitako ari segida ematen ari direnak. Perfilak esandakoak, askotarikoak, momentu honetan, esango dizugu, bai txapitelako sarreran Gaztelu plazatik, bai Mercaderes estafetarekin bat egiten den puntu horretan, bi horietan, eta suposatzen dugu zapateria aldera ere antzeko izango dela, udaltzaingoa da bidea itxiz, kasu honetan kristalezko botilak eta antzekoak pasatzea ukatzeko edo ekiditeko intentzioarekin, jendeari plastikozko botiletara pasarazten diete. Ikusten ari gara ere, udaltzaingoak hauek kasko eta eskularu eta antzekoekin ere Iruña Zaharra sagarrotegiaren parean, tabernaren parean jarri direla, baita Kaja Ruralaren sukurtsalaren inguruan, hauek ikusiko dugu, goizak aurrera egin ala ze jarrera hartzen duten, gogoan hartu txapitela inguru honetatik sartuko dela, aurten ere Ikurriña Iruñeko udal enparantza horretara. Eta, polizia lerro hori igarotzen ari direnen artean, esango bereziki kanpotaren artean, badiru dela, ez dakit, sangriak badu alako arrakastaren bat edo, denak sangria botilak hartuta ikusten ditugu, eta ikusi alduguna hemendi bertatik, eta Ian Amaia Elexirik hobeto azalduko diguna, udal plazan honezkero, jendetza, beteta dagoela, Mercaderes aldera ere hartzen ari dela jada, plazan kabitu ezin diren jende guzti hori, oiuak, dantzak, eta kantuak ere bai, beraz, suposatzen dugu udalen parantza horretan, festa honezkero, txupina jaurtiz badut ere hasi dela. Bueno, Jon, eta zu prest, aditzen dugun jende guzti horrekin, eta egin diguzun argazkiarekin, ez dakit bizirauteko ere nahiko lan. Oraindik ere esango dizugu, jendea animatua da bilela, baina nahiko lasegiro doala guztia, eta bizirauteko gogoa besterik ez da behar, eta hemen zarre baldin bada bizipoza da, eta egia da, San Ferminak ere pertsona adina izaera dituela, eta oraintxe jendea hemen emozioz dago, pozik dago, elkarri ardoa botaz ere bai batzuk edo besteak, txaranga doinoren bat entzuten dugu, ikusiko dugu nola doan goiza. Bueno, guk bete behar bat eta ardura bat jarri dizugu, Ikurriña biztaz ez galtzea. Ni ziurtatzen dizut hemen Mercadereseko kurba iristen den arte horrekin joango naizela, ez dakit udal plazara barruraino sartzea lortuko dugun. Zuek agindu ezkero, hala egingo dugu. Bueno, sorte hon, hori behintzat erramarko dizugu, ez baita errexai jarri dizugune ardura, eta batez ere, kontatu, eta edo zer gertatzen bada ere, zurekin bertze konexio bat egingo dugu, Jon. Ikusiko gu, lehen itxura mitzat iazkoaren aldean badirudi lasaitasuna dagoela, Ikurriñari dagokionez, iaz ordu honetan jada ikusi benolako, Polizia Nazionala inguruetan, gaur ez da alakorik, badirudi udaltzaina bakarrik daudela, hauek ere, kasko dantziko baituzte, baina aurpegi estalirik, eta alako irudi ilun olakorik ez dugu ikusi, plaza inguru honetan, oraingo zena lasaitasun ez dago, Ikurriñaren sarrera hori, ikusiko du, aurten ere, iaz azkenean nahiko lasai, abiatu zen mitzat txapitela inguru horretatik, bertan izango gara, eta kontatuko dizugu bertatik, Ikurriña hori berez oraindik herriko etxean balkoian jartzen zuten Ikurriña hori herritarrek nola sartzen duten festaren bihurtzera. Hori da, Jon. Bueno, gozatu, eta ongiseki gero arte. Gero arte.
Bueno, ya habéis escuchado a Jon la conexión que nos hacía desde la calle, jolgorio, fiesta, la gente ya tenía de rosa, ¿no? De vino. Teniendo en cuenta todo eso, no sé si este tipo de conexiones, Alberto, para ti son un tipo de tortura china, teniendo en cuenta que estás aquí encerrado entre cuatro paredes. Yo he pensado eso, según lo veíamos. Sí, realmente, bueno, sobre todo era pensar que ahora podría estar almorzando, pero bueno. Pero bueno, habrá que sacrificarse. Bueno, y la gente que nos comentaba Jon, todo el mundo que está ahí en la calle, no sé dónde está, en Mercaderes, ¿ha dicho que estaba él? Sí, en Mercaderes, en la Plaza del Castillo, aquí desde la ventana también se puede ver un montón de gente ya, bueno, bebiendo vino, festejando, parece que el chupinazo ya se ha lanzado. ¿Eso en general qué es? ¿Gente de fuera o gente de Iruña? Creo que de todo, ¿no? Yo creo que de todo. O sea, yo creo que también es cierto, por ejemplo, siendo sábado, que probablemente ayer un montón de gente de fuera salió, que es un poco como una blasfemia, ¿no? Es no respetar los ritmos. Salir el viernes cuando el chupinazo es el 6... Y con el pañuelico, además. Ya se os da cuenta que para eso es un poco como una herejía. Religión o algo así, ¿no? Claro, hombre, por supuesto, pero o sea, aquí en realidad somos gente de orden en algunas cosas. Y esto es un poco, pues bueno, hay que respetar las tradiciones. Y salir el viernes por la noche y llegar de Gaupas al 6, pues es un poco una blasfemia, sí, es una herejía. A veces ha ha ocurrido. pasado. Sí, a mí me han dicho que alguna Todas lo hemos hecho en algún momento. No, de hecho, ayer a la noche era impresionante la cantidad de gente que había en Pamplona. Yo alucinaba ya, y claro, luego pensé que es viernes. Claro. Había muchísima gente por la calle a la noche. Sí, hoy al llegar a Iruña, nosotros cuando hemos llegado para preparar el programa a primera hora, bueno, parecía una situación de posguerra, ¿no? De posparranda, ¿no? Se veía en las calles ya ese olor a calimocho del suelo, a San Fermín, ese olor. O sea, eso me parecía que había habido parranda el día anterior y bueno, lo que pasa es que según confirmáis, así ha sido. Sí, lleva viendo ya 2 o 3 días gente ya como en actitud sanferminera. Yo me he encerrado como un monje budista en casa para... Sí. Bueno, hablábamos con Jon Tellería, que está por Mercaderes, contándonos un poquito el ambiente que seguía a estas horas cuando son las 10:30. Eso es, que está mal, que no cambie la hora. No, ya me había dado cuenta. Cuando son las 10:30, es decir, que falta 1 hora y media para el chupinazo, para que estalle oficialmente, por lo menos, la fiesta de los Sanfermines, y nos vamos a ver cómo está la plaza del Ayuntamiento. Eso, que Amaia Lixiri ya está ahí en el superbalcón que hemos fichado. Amaia Lixiri, egunon. Pues creo que no. Ahora. Bai, egunon. Bueno, zer moduz giro plazan? Egunon, entzuten hauze? Oso ongi entzuten zaitugu. Ze giro, jende asko eta asko hurbildu da, jada betea da plaza, zakit entzuten dituzuen oiuak, jendea saltoka, jauzika, txuri gorriz denak eta bai kalimutxoaren pesta ere izango da jada. Ordu bat eta erdi falta da txupinazo hasteko eta jada plaza betea dugu. Bueno, Laster ere ikurina sartuko da, 11 aldera uste dut, eta gu gira hemen ateak irekita infozazpikoak udaletxe ondoko pisu batean, beste prentsa askorekin, eta hemen giro ederra hasteko San Fermin hauek. Bueno, Amaia, eta okerrezpa gaude zure lehendabiziko San Ferminak. Lehena, San Ferminak ez baina lehen txupinazoa behintzat bai, harrigarria. Hori da, eta, bueno, txupinazo horrek, giro horrek, jendetza horrek, zer sentierazten dizu? Jende, besta giroa badela, hemen joana dela hor 8 egun pestaren dako, jendea hor da, presente da, abiatuko dituzte pestak, bada kalimutxo ugari eta ugari, jendea ere busti-bustia da hemen, eta hori giro polita, biziki polita da. Amaia, giro polita dagoela esan diguzu, bai, giro polita dagoela esan diguzu, argazki orokor bat ere eman diguzu, juntzetez argazki zehatzetara, zertan dabil hor jendea udaletxe plazan? Zer dabiltza edaten, kalimotxoakin, txampainakin, zer ikustezu, ze argazki txiki ikustituzu bertan? Beraz, jendea kantuz ari da hemen, dantzan, saltoka, prentsa batek edo norbaitek argazkiak ateratzen dituena, jende guzia begira balkoietara, jauzika, oiuka, kantuz eta asko igotzen dira bata bestearen gainera, eta hor ere bada bat ikusten dut, bata bestearen gainera, eta hor kalimutxo zapraldi bat biltzen dute. Kalimutxo litro eta litroak bata bestearen gainera, eta hemen itxoiten. Amaia, iristen aldia, kalimotxo eta zipristinak, zure balkoira.
kasik, ez dira oraindik iritsi, ikusiko dugu berantago. Bueno, berantago berriz ere izango aukera, zurekin hitz egiteko, animo askoa baia, eta gero arte. Bueno, gero arterik gabe geratu gara. Hortxe ditugu gara. Bueno, goizeko 10:34 direla, tertulian jarraitzen dugu. Hori bai, segidan, urrengo gonbidatuei paso emango diegu. Iruñerriko langabetuen asanbladarekin eta kontuzekin hitz egin behar dugu, baina lehenago musika apur bat. Let's go! Zapaldutako gizaki, eskubideak bizati, bihurtu nahi gaituzu etxamponen zenbaki. Ez da erraza gintzen, zuek beti alegintzen, lan gehien duzu gure dirua zaintzen. Vámonos! Hizkuntza bat harri bitxi, ura hil nahi ze bitxi, itzaken dut iguzu eta hoa itxi. Bukaeran da bidaia, urteetako muntaia, herri honi heldu zaio aldaketa garaia. Herri honi heldu zaio aldaketa garaia. Improvising system, Iruñako soinua! Hey! Ale, ale! Ale, ale! La chorizo du Pampu! À la maison, la fête s'affiche! Bueno, pues seguimos adelante en este programa especial de los Sanfermines. Cada vez queda menos para el chupinazo. Voy a ser exacto, voy a utilizar mi calculadora mental. Quedan exactamente 24 minutos y 1 hora para el chupinazo. Y seguimos adelante, lo he dicho. Estaban Aranza, Alberto y Sebastián. Les hemos dejado que se vayan a tomar un poquito el aire porque empieza a hacer un poco calor aquí en Maite, en este pequeño estudio que hemos montado aquí. Un ventilador o algo, porque esto ya... O Pues beber sí. mucho vino. Pues sí, no, además el ambiente va subiendo de temperatura poco a poco, a medida que avanza la mañana. Pero a medida que avanza la mañana, nosotros también vamos dando paso a nuevos invitados. Y ahora vamos a hablar, bueno, con dos personas que representan a dos colectivos que tienen mucho que decir y que han dicho mucho, de hecho, durante todo este curso político, durante todo este año, y que lamentablemente tendrán que ir diciéndolo, la que es a Javier, ahí estarán, que es de Contuz. Bueno, Javier. Euron. Y tenemos también a Aquina de la Cruz. Ella es, bueno, pues representante de la Asamblea de Paradas de Iruñerría. Una más de... Eso, forma parte de la Asamblea de Paradas de Iruñerría. Bueno, hablábamos antes, ¿no?, con toda la gente que ha estado aquí, pues cómo sean estos Sanfermines. Y bueno, hemos llegado a la conclusión que estos Sanfermines, sin duda, van a ser los más choriceros que ha habido nunca. Bueno, por lo menos se va a ver más chorizos. Llevamos toda una vida con los chorizos ahí en San Fermines y el resto del año. Este año quizás se vean más los chorizos, sí. Estén más visibles. Vosotros, Javier, habéis ayudado a que sean más visibles esos chorizos. Sí, iba a comentar que chorizos en Navarra, vamos, de toda la vida, todos, vamos, pero Los hemos tenido típicos. un exceso, ¿no? Lo que pasa, yo no sé si ha sido por las lluvias o qué, yo creo que se han canucido y entonces lo que tenemos ahora es que el mal olor es apestoso, o sea, hay que limpiar. Yo creo que puede ser eso. Bueno, hay que limpiar. Yo creo que poco a poco parece que se empieza a limpiar, o por lo menos la gente y la mayoría social tiene ganas de limpiar todo eso, ¿no? Hombre, pues ya no es tener ganas, es que totalmente imprescindible, no se puede vivir en esta situación. Es bastante impresentable que con todo lo que ya sabemos, porque ya sabemos, pues que todavía sigan la desvergüenza de seguir intentando representar en unos cargos que ya no les corresponden, que no tienen dignidad para ostentarlos.
A ver, aquí lo comentábamos antes con los concejales de Iruña, hasta aquí un grupo de concejales con los que hemos estado charlando antes a primera hora de la mañana, y les poníamos encima de la mesa las declaraciones de Enrique Maya, del alcalde de Iruña, que dice que él se merece disfrutar de los Sanfermines. No sé qué opináis. A mí, básicamente, voy a decir algo así, me la suda bastante ese señor, por decirlo de alguna manera. O sea, paso totalmente del Sanfermines, paso de pensar en estos personajes siquiera. Tengo intención de seguir reivindicando mis cosas y mi tal, pero o sea, es que no, prefiero estar más contenta en Sanfermines. Paso de los... Así que dejamos de hablar de Enrique. Bueno, no, oye, tampoco es eso. Aquí el que quiera y la que quiera que hable. No, que realmente yo es que no creo que tenga ningún interés saber cómo estos señores disfrutan. Es que nos importa absolutamente nada. Nada, no nos importa absolutamente nada. Bueno, ¿cómo vais a disfrutar en todos los Sanfermines? Bueno, yo para empezar, y quiero que antes de que se me olvide decir que la asamblea de paradas, personas en paro, estoy ya como bastante también así, de parados, oye, que no. En todo caso, paradas, porque somos... Eso has visto que en la presentación me he fallado, me avisaste. Es verdad, te avisé. Bueno, de la asamblea de parados, ¿no? Cuando le llamé para la sí, yo soy la que doy el contus, el toquecito siempre. Sí. Oye, ya nos vale que aquí estamos muchas féminas, muchas mujeres, y todas somos, pues eso, personas en paro. Entonces, por lo pronto lo vamos a celebrar con la bocatería, que estáis todos invitados a pasar por allí a comeros un bocatilla. Y, ¿cuál es el tema de la bocatería? Hemos puesto en un local que abrimos no hace mucho en la calle Jarauta, pues para sacar unas sillas y para visibilizar también en Sanfermines el tema de la gente en paro, pues una bocatería. Y bueno, tendremos música, tendremos buena compañía, eso siempre, estaremos todas y todos por allí, y eso, y que invito al personal a que se pase por allí a colaborar también un poco con nosotras y nosotros. Pues ya tenemos donde comer, yo, Miquel. Pues en la bocatería de Jarauta. Son estupendos. Ese es en la calle Jarauta 45, que no se me olvide, porque luego me echan la bronca. Y voy a poner hasta un Twitter para que vayan. Bueno, yo en redes y tal ya me he encargado de poner mis cartelicos y mis rollos para que se vaya viendo. Y luego a nivel personal, pues pasaré los Sanfermines en plan más o menos tranquilo. Comentaba ahora que para llegar aquí ya he empezado con estos mogollones que a mí me dejan fatal, y el calor y tal, y no puedo, aunque muchas veces quisiera estar más en el mogollón, no puedo porque no, o sea, vamos a decirlo así, mi salud no me lo permite. Me pongo muy nerviosa y tal. Hombre, es normal. La masificación que hay hoy en las calles de Iruña, pues es un riesgo, ¿eh? Pero yo creo que eso nos pasa casi a todos y a todas. Que no quiere decir que en cualquier momento me veáis todo por ahí en el mogollón, porque yo soy de cambiar y a lo mejor cambio y de repente estoy por ahí, sí. A ver, hablando de... Bueno, primero, cuéntanos, eso es. Que nos preguntó Aquina, tu plan de Sanfermines. Bueno, pues yo este año regreso de un exilio interior que he tenido desde 12 años, porque yo, para mí, Sanfermines, pues yo he vivido siempre en el casco viejo de Iruña, en la Plaza del Consejo, y para mí había dos Sanfermines que eran lo que yo disfrutaba. Por una parte, estar en la cama durmiendo y que me despertara la Jota en la Plaza del Consejo, que me despertaba la Jota, es un privilegio impresionante. Todos los años, desde que yo era así, yo durmiendo y despertándome, es una cosa que no olvidé nunca y que efectivamente desapareció. Y la otra cosa que desapareció es que cuando hace 12 años UPN con las excavadoras tiró las barracas políticas, personalmente a mí me tiraron lo mismo con las excavadoras. Entonces este año es el reencuentro en el espacio Gora Iruña. A mí va a ser el reencuentro y creo que me vais a poder ver allá, de este exilio interior al que nos obligó prepotencia y la estupidez del poder navarro. Bueno, pues entonces ya sabemos que a Aquina probablemente la veremos por Jarauta 45 en la bocatería, y a Javier ahí estará, lo veremos entonces en la Runa, en el espacio de Gora Iruña. Ahí. Bueno, Javier, en tu caso, hablando de Contus y todo lo que se ha destapado este año, ¿qué importancia le das a todo lo que ha salido a la luz? A todo lo que ha salido a la luz, a las imputaciones y a la situación que se vive ahora gracias a todo ese trabajo realizado por Contus. Bueno, yo estoy sorprendido, verdaderamente. Yo me sorprende lo correoso que resultan, ¿no?
porque personalmente, y bueno, y muchos creíamos que en cuanto se supiera lo que ha sucedido, pues que esta gente al menos iba a tener que dimitir, que dar explicaciones, etcétera. Entonces la situación es un poco kafkiana desde el punto de vista de que qué tiene que suceder para que estos individuos dejen de molestar con su presencia pública, ¿no? Entonces eso es sorprendente, ¿eh? Y bueno, de todas maneras es un momento también. Porque además solamente hemos visto un poquito más que la puntita del iceberg, ¿eh? Sí. También, creo que tienes a Javier al lado, todo lo que no, le iba a decir que creo que se tienen que enterar que dimitir no es un nombre ruso. Es la famosa frase que, vamos, esto por ahí. Sí, ¿no? es para salud, para la propia sociedad, ¿no? Pues sí, pues sí. Y teniendo en cuenta todo lo que ha destapado Kontuz, aquí todo el desfalco de dinero, todo el dinero robado, toda esa cantidad de chorizos, vamos a decir así en general, desde la asamblea de paradas de Iruñerría, imagino que, de personas en paradas en paro de Iruñerría, imagino que, no sé, mala uva por lo menos, ¿no? Teniendo en cuenta la situación socioeconómica que se vive en general. Hombre, eso por supuestísimo. Aparte de, como miembro de la Asamblea de Personas en Iruñería, somos personas de aquí, ¿no? Y bueno, también hemos formado parte de alguna de las movidas que se ha hecho con Barcina Gojón y tal y cual, algunos y algunas de nosotros, porque realmente, pues eso, sí que tiene razón en lo que dices, de que hay una cantidad ingente de personas cada vez más viviendo unas situaciones de que, oye, para que pague la luz, para que pague el agua o tal, y de repente, pues eso, lo sabíamos, pero estamos todavía más conscientes de todo lo que nos han estado robando, ¿no? Entonces, pues sí, yo como parte del colectivo, quizás yo no personalmente no sea de las personas más precarias en ese sentido. Sí, precaria en cuanto a los trabajos que no encuentro o a los que he tenido, que no solo ya es el hecho de estar en desempleo, sino los trabajos en los que cómo se ha ido convirtiendo el trabajo para la mayoría de la gente, ¿no? ¿Cómo se ha ido precarizando? Precarizando totalmente. Yo personalmente he hecho algunos totalmente precarios, bueno, pero he estado ahí, pero es un poco eso, o sea, es el desempleo y es hacia dónde va yendo todo el tema del empleo, de muchos años para aquí, pero cada vez más. Bueno, y para ir terminando, porque hoy, ya os digo, todas las entrevistas son entrevistas flash, muy rapiditas, porque tenemos muchos invitados a los que dar paso. Por terminar con un punto algo más positivo, digamos, estamos ya en vísperas del cambio, en vísperas de Barcina Go Home. Estamos en vísperas, bueno, claro, San Fermín es vísperas y eso también se oye mucho, tal, bueno, pues vale, a ver si es verdad, que estamos en vísperas de Barcina Gojón. También quería decir aquí, por ejemplo, cara a la Asamblea de Parados, empezamos ya un poco en plan ambiente casi pre-sanferminero, no hace mucho, cuando terminó la famosa Mesa por el Empleo. Hicimos una parodia escenificando lo que para nosotros como personas en paro ha sido la Mesa del Empleo, circo. Entonces hicimos el circo de la Mesa del Empleo también un poco en plan pre-sanferminero, denunciando lo que ha sido esa mesa y en plan jocoso, que muchas veces pues reír por no llorar está bien. Está bien, sí. Bueno, yo no personalizaría porque la solución no es Barcina Go Home, sino que la solución es el cambio de la estructura de esta Navarra. Y lo que tenemos que hacer, que igual que ahora vamos a ocupar las calles de Iruña y estamos recuperando espacios festivos, vamos a recuperar lo que es nuestro, nuestras instituciones, y vamos a que seamos todos nosotros los que dirijamos nuestros destinos. Porque lo que han robado y han dilapidado es lo que ahora nos están quitando de sanidad, educación, etcétera, etcétera. Sí, en general sí, es increíble. También un saludo desde aquí, yo ya en plan a mis compañeros y compañeras de Martes al Sol, que no sé si se habla mucho, pero con el colectivo de personas en paro formamos parte del colectivo Martes al Sol, que nos reunimos los primeros martes de mes ahí donde de Diputación y para visibilizar los temas de paro, la plataforma de renta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Y también un poco un saludo desde aquí y que vosotros y vosotras que estáis oyéndome también lo conozcáis desde aquí. Pues saludos. Eso es. Y si os parece, para despedidos, tenemos una canción, un vídeo preparado, el de Barcina Go Home. De Juancho, vale, sí. Igual lo presentáis vosotros, le dais paso vosotras al vídeo. Bueno, el vídeo
¿De qué vídeos somos? ¿Barcina Agujón? Bueno, pues un Sí. vídeo, Juancho, decías. Sí, bueno, yo es que de hecho estuve en la presentación que se hizo en Zabaldi del disco, estuve con Juancho y esta gente, un tipo majísimo que también, o sea, es de agradecer la implicación que ha tenido todo esto en un tiempo récord y tal, que lo fue haciendo y porque, bueno, también por estar ahí mojándose un poco con el tema. Y bueno, a mí me pareció genial, súper sanferminero, y te lo juro que dije, oye, pues igual hasta me meto el mogollón aquí con el ska de Juancho, sí. Pues nada, tras el éxito del verano pasado de Barcina Vete Ya y Divas Campora, Barcina Vete Ya, pues vamos con el éxito de este verano. Eso es, Barcina Go Home. Eso es, vamos con Barcina Go Home. Javier, Aquina, mi esker por estar con nosotros. Eskerrik asko. Zuei, bai. Por renarte. Vale, Agur. Eskubideak bizati, bihurtu nahi gaituzue txamponen zenbaki. Ez da errazakintzen, zuek beti alegintzen, gehien egin duzue gure dirua zaintzen. Prest, que ya hemos hecho la maiketaco, ya hemos comido el pinchico de tortilla. ¿Qué tortillas, eh? Nos han encargado los de Los de Artitu y los de Ateak Ateak Ireki, Es unas que tortillas. es que son...
Sí, sí, nos están alimentando bien. Lo que no hay es calimocho. Lo que decíais, estabais hablando antes del calimocho, y es que yo me acordaba, el New York Times hizo un artículo sobre el calimocho, y el tío se veía que había estado sobre el terreno y tal, decía que era una bebida vasca que básicamente se podía utilizar todo tipo de vinos, pero el tío apuntaba, hay quien dice, los entendidos dicen, que con vino malo sabe mejor. Decía, joder, el tío ha venido aquí a sus catas de calimocho. O sea... Luego la sonoridad de la palabra también creo que les hace muy bien de gracia a los guiris, ¿no? Calimocho. Yo creo que sí. Me acuerdo los Calimacho, me decían antes, por ahí que los guiris, calimacho. Oye, yo las grandes borracheras cuando lo de el botellón no existía, se llamaba privar, o sea, porque el botellón es un invento de los medios de ahora, y te vendían por 400 pesetas el vino Don Simón y la botella de 2 litros de Coca-Cola, y luego te ibas ahí debajo del museo. Grandes momentos, qué recuerdos. Aquellas jarras ahí de esquía llenas de calimocho. Bueno, sí, y los machacados del Viana, estos que pensábamos que se salía la espuma por la nariz. Parece que sean mayores. Ya, bueno, yo estoy con la crisis de los 30, entonces lo llevo fatal. Ahora que hablamos de calimocho, acaba de subir a Maya el Isiri una foto del ayuntamiento y bueno, ya están todos, no sé si es calimocho o vino, pero la cosa es que ya no están, que blancos ya no están. Ya, en realidad... Ese maravilloso olor que tiene Iruña a partir de hoy a Sanfermines, o sea... Es algo que si luego lo hueles en otro lado dices, hostia, huele a Sanfermines. o de Sanfermines. Sebastián, ¿qué opinas de calimocho? ¿A favor o en contra? No, yo calimocho no. A mí la Coca-Cola no me va. Bueno, prefiero el vino solo. Euskal Herriko y Cola. de todas formas discrepo de Alberto porque yo creo que cuanto mejor vino, mejor. Así es. Eso La sabiduría popular dice que cuanto peor vino, mejor calimocho. Eso dice. Pues eso sí, eso es como cuando les estaba contando antes fuera del micrófono, con la sangría. Todo el mundo dice, para hacer una sangría cualquier vino vale. Vale cualquier vino, pero joder, si haces una sangría con un buen Rioja y una buena Ginebra, desde luego no tiene nada que ver con otro tipo de sangría. Lo que pasa es que con la Ginebra últimamente creo que se nos ha ido la olla. O sea, entre las flores, los pétalos, el no sé qué, que parece que le estás echando una Macedonia al gin tonic. En serio, hasta hace 2 días el gin tonic era, con Larios y con la rodaja de limón. Y ahora parece, o sea, se nos ha ido la olla de verdad con el gin tonic. Y este es un especialista en el privar, como has dicho antes. No, pero era ya privar, o sea, bueno, cada uno tiene sus vicios. Mira, decía Abraham Lincoln que quien no tiene muchos vicios seguro que carece de virtudes, o más o menos. Más o menos, algo así. Quien no tiene muchos vicios, los vicios y las virtudes van unidas, eso está claro. Bueno, vamos después de este Kit Kat del calimocho, tema importante donde los haya, calimocho que nació, vamos a decirlo en honor a la verdad, en Algorta, creo yo, ¿no? Ahí me has pillado, yo eso no lo sabía. Sí, hay de hecho un libro en las fiestas del Puerto Viejo, de Algorta. Por aquí me están haciendo que sí, desde detrás de la cámara están haciendo que sí. Habrá que decir que sí, ¿no? Hay un libro documentado que habla sobre... Sí, está documentado, o sea... Todo surgió porque el vino se picó, no sabían qué hacer con el vino y decidieron mezclarlo con algo y a raíz de todo eso surgió el calimocho. Lo cual demuestra que con vino va lo mejor. Empezó con el vino malo, eso es así. Bueno, hablando de malo, vamos a cambiar de tema. De nuevo volvemos un poco a temas algo más serios, aunque también con su punto positivo. Vamos a hablar del Herri Arresia, porque enseguida están con nosotros, estará Maider Caminos, estará también Jon Arriaga, expreso político y familiar a día de hoy también. Entonces, un poco por dar digamos, una entrada a esa entrevista, quería que des por lo menos una pequeña reflexión sobre eso, sobre el Herri Arresia y sobre la solidaridad, porque estos Sanfermines también vienen especiales en ese sentido, ¿no? Podría haber una detención, 2, 3, 4, 5 o 6 detenciones en estos mismos Sanfermines debido a esos juicios políticos. Yo creo que el Herri Arresia, o sea, yo lo contaba en un artículo en Gara con lo de Ondarru, ¿no? Creo que nos recuerda qué orgullo de país tenemos. O sea, yo me acuerdo que me pilló, el de Donostia me pilló en Caracas y el de Ondarrua me pilló en el tren yendo a Valencia a dar una charla. Hostia, y no podía evitar que se me cayesen las lágrimas de decir qué orgullo de país tenemos. O sea, que la gente esté dispuesta a dar la cara y a hacer frente a decisiones injustas,
a una agresión que es no solo contra las personas que van a ser encarceladas, que obviamente lo viven en sus propias carnes, sino es una agresión contra un país, y creo que ahí pues nuevamente volvemos a demostrar pues eso, lo que decía José María Esparza de qué nobleza de país, ¿no? Hombre, yo creo que me parece que es como un salto cualitativo, ¿no? Que va también va muy unido al cambio de ciclo y un poco a la nueva mentalidad también que requiere el cambio de ciclo, ¿no? Político. Pero a mí me parece que cambia un poco el paradigma, ¿no? El paradigma también de hacer frente a la represión, ¿no? Siempre ha habido desobediencia, o sea, creo que Euskal Herria es un país que siempre se ha hecho desobediencia en diversos campos y con diversas dinámicas, pero aquí me parece que a nivel ideológico creo que la gran variación o el gran salto que hemos dado ha sido de no vamos a aceptar más juicios políticos y no vamos a aceptar que el nuevo ciclo se construya sobre la base de estrategias represivas anteriores, ¿no? Y creo que si conseguimos, y esto es hacer mucho trabajo, pero si conseguimos elevar a categoría de norma esta cuestión de no vamos a aceptar más, la gente ya no lo va a aceptar más y por lo tanto la gente sale con su cuerpo y defiende con su cuerpo esta premisa de que no lo vamos a aceptar más, a mí me parece que es un salto cualitativo súper interesante, súper potente y que además adquiere una dimensión en términos de desobediencia pues muy bestias, ¿no? No tengo mucho más que decir porque me han quitado ya todas las palabras. Está muy bien, está muy bien. Sí, la realidad es esa, ¿no? Que como país siempre hemos reaccionado de esta manera y yo creo que la diferencia, un poco lo que decía Arantxa, es que bueno, lo que tenemos que conseguir es que el abanico se abra y que seamos cada vez más los que estemos dispuestos a no transigir. Por ahí yo creo que iría un poco la idea ahora. Bueno, pues para dar paso precisamente a Maider Caminos y a Iona Arriaga, que creo que están ya por aquí, si no me equivoco. Tenemos un vídeo preparado por ateakireki.com sobre eso, sobre el muro popular y sobre la solidaridad. Eta bai Nafarroako patrona. Borroka esparru berri bat ari da garatzen Euskal Herrian. Herritik sortua, sentimendu handiz, jende askoren indarraz, autoantolaketaz eta herriz herri kutsatzen ari dena. Estatu Espainiar eta Frantsesak martxan dagoen bake prozesua blokeatu nahi dute errepresioaren bitartez. Euskal Herrian aldiz, ilusio handia dago bake prozesuan jarrita. Herriak aurrera jo nahi du borroka bide berriak bilatuz. Konponbide gai hontan, gero eta jende gehiago pentsatzen du atxiloketa eta espetxeratze politikoak lekuzka daudela. Auziperatuekiko babes hori herri arresi bilakatzen ari da. Herritarrak desobedientzia egiteko konpromezua hartzen ari dira. Desobedientzia egin behar dugu hain zuzen ere instituzioetatikan datozkigun lege eta arauak bidezkoak ez direlako. Entonces de ahí parte un poco la filosofía esa de lo que es la Ría Residencia, es decir, que la gente se posicione en contra de una ley o de una actuación injusta. Orain badugu egoera urgente bat eta egoera oso larri bat, ditugunak 5 pertsona sententzia baten zai ja espetxeratuak izateko arriskuan. Eta gaude beste 80 inguru ja epaiketaren zai, oraindik bizi behar dugula hori guztia, pertsona asko gara. No podemos dejar todo el peso en las personas que están siendo atacadas, perseguidas, ¿no? O sea, el paso ese desobediente lo tiene que tomar la sociedad civil porque a fin de cuentas
lo que están atacando es los derechos de todas nosotras. Jauzi kualitatibo importante bat ematen ari dela, herri harresi kontu hauekin, ze izan ere, hori, 800.000 egun igual pres urratxo emateko. Hau da, desobeditzen dugu alako lege ezbidezkoaren aurrean, desobedientzia eta gainera konpromiso handiko ekintzetan, Dei egin nahiko nieke Nafarroako eta Euskal Herriko jendarteari elkartasunetik konpromisorako bide hori hartzeko eta benetan oraingo egoera larri honi aurre egiteko. Construir ese muro desde el barrio, como decimos, desde la casa, desde las personas cercanas en este caso de las 5 personas que están imputadas, esa sería un poco la base, y que la particularidad que contiene es darle el protagonismo al pueblo, en definitiva, para que se impliquen y se mojen en la defensa de los derechos civiles y políticos. El protagonismo de la ciudadanía es fundamental. Leku bakoitzean ikusi behar da zer nolako herri harresia eraiki nahi dugu. Ez delako bakarrik askegunea da askoz gehiago, edo zein pertsonak hartzen duen konpromisoa jende gehiago espetxeratua ez izateko eta holako egoerei aurre egiteko. Iniciativas navarras que se han dado en ese campo de la Navarra rebelde, la Navarra roja, entiendo yo que el muro a la Navarra va a ser un muro que va a estar perfectamente, que va a ser potente, fuerte y que va a ser diverso, vamos. Hemen oso esperientzia polita ditugula, eta lorpenak ere nik uste hor dago insumisioen borrokaren emaitza, En la historia de la insumisión se consiguió socializar por completo el discurso ese. Yo creo que era un discurso que estaba abierto en toda la sociedad, o sea, prácticamente eran dos los que estaban a favor de que la gente fuera obligatoria a la mili. Lo que tenemos que generar es esas condiciones. Y lo que hemos conseguido con estos muros populares es el hacer visible una situación que hasta ahora o hasta hace poco pasaba desapercibida para la sociedad en general. Pero con lo que estamos consiguiendo con esos muros es atraer a otro tipo de gente que entiende que a nadie se le puede encarcelar por llevar a la práctica unos derechos que deberían de estar protegidos en democracia. El objetivo es que a futuro no haya más personas que tengan que pasar por esa prisión. Nola egin praktika desobeditzaile bat indartuz joaten dena, ilusionatuz joaten dena eta itotzen ez dena. Koste represibo gutxiko gauzak egin eta aldiz ilusionanteak direnak, eta ahalik eta jende gehien parte hartzen aldutenak. Tiene el suficiente potencial todas estas dinámicas como para hacer romper esa barrera ya de una vez por todas, en la que ya al Estado y a los partidos les sea mucho más costoso el seguir con estas detenciones que el no hacerlo. Nuestro gran trabajo es convencer a toda la sociedad de que esto es una absoluta barbaridad. Harriak ditugu, baina ez dugu herririk. Harriak ditugu boltsillo zulatuetan. Eta ez dugu inon eraikiko betirako etxirik. Baina harriak ederragoak aldira ba harresian. Bueno, pues seguimos adelante en este programa especial de los Sanfermines 2013. Infozazpi irratiateak ireki.com en colaboración, a través de streaming. Yo creo que se está viendo, si todo va bien. Se está viendo. Se está viendo en nuestra página web, en Infozazpi, se está viendo en ateakireki.com, se está viendo en nice.info. Y continuamos con más invitados. Estamos ahora mismo con los tertulianos, con Alberto, con Arantza, con Sebastián. Y ahora vamos a dar paso, a lo que ya os habíamos avanzado, a Jon Arriaga. Egunon, Jon, también todavía. Jon, en este caso familiar de una presa política. De Josune Arriaga. Exactamente, de Josune Arriaga y expreso político también, si no me equivoco. Eso es. Y Maider Caminos, Egunon, ongi etorria. Maider, tú, una de las 5 imputadas en ese juicio o en ese sumario contra 5 jóvenes de Iruñerría, tampoco nos olvidamos de Josu Esparza, que estáis en peligro de ser detenidos o encarceladas en cuanto el Supremo dictamine ya esa decisión final. Eso es. Imagino que unos Sanfermines, para bien y para mal,
especiales, ¿no? Sí, sí, bueno, los Sanfermines yo creo que siempre son especiales, ¿no? Pero en este caso, pues estar pendiente de si el Supremo ratifica o no la condena de 6 años ya que tenemos encima, pues los hace igual un poquito más especiales, ¿no? Pues sobre todo por eso, porque pues tampoco sabes si los próximos Sanfermines vas a poder disfrutarlos, que esperemos que sí, y entonces pues eso te lleva a intentar vivirlos con mucha intensidad, pero al mismo tiempo pues se hace difícil también en una situación así, pues vivirlos con esa intensidad con la que quieres, ¿no? Para vosotros, John, también han sido unas semanas muy especiales, ¿no? Porque Josune Sí. ha estado precisamente aquí, habéis intentado que no la volviesen a dispersar y lo dicho, ¿no? Llegan unos Sanfermines después de bastantes emociones y... Sí, sí. San Fermín siempre es especial, como decía ella, ¿no? Y estos días pues los hemos vivido de una forma intensa. Primero, estamos contentos porque el objetivo era que Josune viese a su mamá, que llevaba montones de años sin verla, y lo ha cumplido, ¿no? Luego, pues un poco tristes porque se la han llevado, ¿no? No sé, es un poco pues lo de siempre, ¿no? Parece que estamos como... que se la van a llevar, ¿no? Y se la han llevado y te quedas triste, te quedas fastidiado y no sé, y de mal, ¿no? Por otro lado, muy contentos, y ella también lo expresó en varias ocasiones, de todas las cosas que se habían hecho, y se iba con las pilas cargadas, ¿no? Porque estás en la dispersión, no lo palpas, pero ella por medio de la radio, la prensa directa y eso, entonces ha percibido que la calle, aunque no sea una explosión, pero sí tiene vida y estaba muy contenta. Tristes, contentos, es eso. Bueno, una mezcla de sentimientos en Sanfermines, una explosión de solidaridad, que es lo que se pretende preparar ahora, ¿no? Maider, con todo el tema del muro popular, del RRSIA. Sí, parece que muchas veces en Sanfermines es complicado igual trasladar muchas reivindicaciones, ¿no? Pero al final yo creo que lo conseguimos. O sea, es la máxima esa de Jayak bai, borroka ere bai. Parece que el día 6 aquí echan el chupinazo y todo el mundo se olvida de todo, pero la verdad es que en la calle la reivindicación está constantemente. Y en el caso del Herri Arresia, ¿no? Pues también hemos organizado un montón de cosas y pues bueno, una de las apuestas que hacíamos era que el color naranja fuera, el símbolo del Herri Arresi fuera el predominante en Sanfermines, y se han sacado pañuelos, pegatas. Y bueno, pues vamos a intentar también darle ese toque berezi, ¿no? Darle ese toque especial pues a través de la reivindicación. Y a ver si lo conseguimos. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo que venga de naranja con el pañuelico y bueno, y a ver si estos Sanfermines, en vez de blanco y rojo, pues es naranja y blanco. Bueno, una solidaridad, John, en este caso para que no haya más presos políticos, pero una solidaridad y un compromiso que también suele estar presente siempre todos los años en Sanfermines, y que este año también de nuevo así será. Importante también, imagino, que se note esa solidaridad en fiestas, ¿no? Sí. Ahí, bueno, como decía ella, hay un montón de actos organizados. De todas formas, siempre hablamos de Sanfermines hacia afuera, ¿no? Hacia la calle. A mí me parece mucho más bonito hablar, porque la gente no lo conoce, Sanfermines adentro, ¿no? La experiencia es que, pues, tanto en la dispersión como en Iruña, los Sanfermines siempre ha sido una fiesta muy especial, pero no solo para los navarros, sino para todo tipo de presos políticos. Y pues se organizaban un montón de historias, lo vivías, leías la prensa cuando llegaba y números, cifras, era muy bonito. Se organizaban almuerzos, yo me acuerdo pues que cuando estabas en algún sitio concreto, en Murcia, por ejemplo, que demandabas pañuelos para todos íbamos el primer día con el pañuelo, luego lo sentías más o menos y te lo dejabas puesto, pero dentro también pues era, no sé, era otra forma de vivir, y muy pendientes de la calle. Sí que la calle pues se hacen montones de cosas, se participa, pues llevar una camiseta reivindicativa en cualquier momento es expresar, ¿no? Y la gente lo hace, ¿no? Lo que pasa pues que dentro todo eso no lo ves, y cuando lo ves es muy agradable, ¿no? Bueno, John, si no me equivoco, tú incluso viviste los Sanfermines en la prisión de Iruña también. Sí, en la prisión de Iruña. ¿Cómo recuerdas, Pues mira, la días? prisión de Iruña yo tengo muy buenos recuerdos porque, bueno, yo siempre digo que los buenos recuerdos vienen acompañados de buenos compañeros. Entonces, los compañeros que yo tuve o con los que estuvimos, con los que comimos en la cárcel de Iruña, siempre han sido muy especiales, y vivíamos, pues, por poneros 4 ejemplos, pues hacías un almuerzo, te organizabas
hacer las compras como podías, de conseguir de aquí esto o lo otro para hacer un almuerzo un poco especial. Y estabas pendiente de la tele, cuando tiraban el chupinazo en la tele salías fuera a escucharlo, porque en Iruña, ahora la cárcel vieja igual ya, o sea, la cárcel nueva ya no sé, está un poco más lejos, pero la cárcel vieja estaba aquí mismo, en el Cogollico, ¿no? Y entonces se escuchaba así, no sé, para los que somos aquí era un poco un sentimiento bonito, aunque estuviese expreso era un sentimiento bonito, te producía alegría. Luego ya se encargaba el tiempo de acallarte un poco los sentimientos, ¿no? Pero sí, era muy bonito, era una cosa muy agradable. Hablábamos antes con nuestros compañeros de los momenticos de San Fermín y sin duda un momentico también es el brindis, ¿no? Que se hace a la 1. Sí, así es. Sí, pues eso, yo creo que bueno, el día 6 es especial en sí todo entero, ¿no? Para la gente que somos de Iruña, de Iruñerría. Y una de las citas que no se puede pasar es la del brindis, que se hace ahí en la calle del Carmen. Pero bueno, este año parece ser que bueno, han querido impedirlo, ya veremos a ver qué pasa y a ver cómo sale. Seguramente pues habrá brindis porque lo vamos a hacer. Pero bueno, yo creo que aunque no salga también, el brindis es una cosa continua durante todos los Sanfermines, ¿no? O sea, todas las cuadrillas, hay un momento en el que brindas por los presos y las presas, brindas, ¿no? O sea, porque te acuerdas de ellos y de ellas y bueno, pues el de la 1 es el colectivo en el que nos juntamos todos y todas para hacerlo y es muy especial, pero durante todos los Sanfermines está muy, muy presente, ¿no? La reivindicación por los derechos de los presos y las presas. Y al final, pues es que te acuerdas todos los días, yo creo, ¿no? Y luego, pues nunca la represión ha sido impedimento. O sea, la expresión de nuestro pueblo es tan rica que al final, que en ese momento no lo puedas realizar como tú pretendes, lo vas a realizar con más sentimiento, ¿no? Y claro, como dice ella, en otros momentos, en el día a día, ¿no? Porque la gente te sorprende y en San Fermines, y durante el año se acuerdan, y en San Fermines se acuerdan un montón más de todos los presos y las presas y te preguntan, igual no es el mejor momento, ¿no? Pero la gente se acuerda y es muy agradable. Es para ellos, o sea, cuando tú les trasladas todo eso, no lo sabes, ¿no? Pero como familiar, ahora que me toca esa parte también, es muy grato, es muy grato. Yo me siento muy contento de eso, ¿no? De que la gente no solo nos olvida, sino que se acuerda un poco más en estos días. Metiendo cizaña, incluso en las fiestas, hablo de esa prohibición de la Audiencia Nacional del brindis, que Maya, tú decías que será sí o sí, y John, tú comentabas que la represión nunca ha sido impedimento para que esa expresión popular, bueno, pues salga a la luz. Bueno, pues por encima de esos impedimentos parece ser que les duele mucho, ¿no? Les duele mucho que un tema como el de los presos y las presas políticas esté tan presente también en fiestas y que esa solidaridad, bueno, pues siga estando en la calle presente, ¿no? Es algo que les duele y por eso lo persiguen tanto. Sí, me imagino, sí, será así, como tú dices, me imagino, ¿no? Porque si no, tampoco se entiende muy bien que una cosa que, bueno, ya, o sea, lleva históricamente, no solamente en Iruña, en Euskal Herria, la reivindicación a favor de los derechos de los presos y las presas, o sea, el momento de las fiestas, el que brindes o que te acuerdes de ellos y de ellas, y pues bueno, o sea, es algo supernatural que está muy implantado, ¿no? En Euskal Herria y bueno, pues parece ser que buscan intentar condicionar las fiestas, intentar condicionar esa reivindicación, ¿no? Ese apoyo, no sé, expresión de que los queremos aquí, o sea, como comentabas antes, ¿no? Que es momento ya de que estén en Euskal Herria, en casa. Y bueno, pues así será, pero bueno, yo creo que al final pues la reivindicación está ahí, o sea, está muy presente en los Sanfermines, en todas las fiestas que se hacen en Euskal Herria durante todo el verano y va a seguir estando por encima de todos los impedimentos que quieran poner, ¿no? Porque al final es el pueblo quien lo saca adelante y mira, cuando ya decide el pueblo, pues venga, no hay vuelta atrás. O sea que... Prioridad del movimiento por los presos, prioridad de Herrira, traer cuanto antes a los presos y a las presas a casa, traer a los exiliados y exiliadas a casa cuanto antes, y podríamos poner como segunda prioridad, si no la primera también, evitar que más gente sea presa. En el caso, por ejemplo, de Maider, John, ¿qué importancia tiene en estos momentos poner unos buenos cimientos para ese muro popular? Importancia toda. O sea, mira, yo creo que hoy en día, en estos momentos políticos, en el momento político que vivimos, que haya compañeros, amigos que estén pendientes de que un juez diga que le pueden llevar, no sé, te parece una vergüenza, ¿no? Yo creo que el Estado está amarrado en la represión
porque sabe que si toma otros caminos empieza a perder espacios, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a hacerles ver que tienen que perder, o sea, que nadie puede entrar en la cárcel por defender unos posicionamientos políticos, ¿no? Y tenemos que salir a la calle en Sanfermines y fuera de Sanfermines, y tenemos que estar con esas personas, como en momentos está con los familiares de los presos, como en momentos se hacen viajes a ver a presos, a presas, y yo creo que hay que demandar que ya vale de represión, que nuestro pueblo está por otros caminos, que lo que queremos es ser libres y que nos dejen, ¿no? Y expresarlo con cariño, con apoyo, con afecto es mundial. Es mundial. Maider, ¿qué tal va todo eso? ¿Cuáles son las sensaciones? Pues súper buenas, ¿no? Yo creo que desde que empezamos a organizar toda la respuesta en torno al Herri Arresi aquí en Iruña, en torno al Muro Popular, pues lo único que hemos recibido ha sido un montón de cariño, un montón de apoyo y ahora un montón de compromiso también, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando estás en una situación así, ver que la gente está respondiendo tan bien, pues la verdad es que te da un montón de fuerza, ¿no? Y en todas las cosas que hemos hecho hasta ahora, en todas las movilizaciones, asambleas, la participación ha sido súper buena. Hemos conseguido eso a nivel de Iruñerría, que haya organizado una asamblea propia, pero luego en cada pueblo y barrio de cada uno de nosotros y nosotras también hay Herri Arresis propios, y la verdad es que la experiencia está siendo una pasada, ¿no? A pesar de la carga tan negativa que tiene, ¿no? O sea, no a nivel solamente, pues como explicaba yo, un colectivo, ¿no? Pues todo lo que supone la represión por parte del Estado y tal, sino la carga negativa también a nivel personal, porque el hecho de enfrentarte a entrar otra vez a la cárcel, pues ya de por sí, ¿no? Pues a nivel personal, pues supone algo negativo. A pesar de eso, el poder sacar tantas cosas positivas, la verdad es que es una pasada, ¿no? Y te demuestra, pues eso, o sea, uno de los compañeros que está conmigo decía, tenemos mucha confianza en el pueblo, ¿no? Y yo creo que se está demostrando que esa confianza es real, porque la respuesta está siendo una pasada, ¿no? Y bueno, muy contentos y contentas, sí. Y una última pregunta, porque tenemos que terminar. ¿Cuál es vuestro plan para hoy, 6 de julio? Pues sobre la marcha, ya veremos. El 6 de julio salir con plan, no. O sea, yo creo que el 6 de julio tienes que salir sin plan determinado y dejarte llevar. Y entonces, en principio, pues ya ha habido momento almuercico, ahora iremos a ver el chupinazo, el brindis, y a partir de ahí lo que el cuerpo y la cabeza pidan. Y a pasarlo bien, claro. Maider es más joven que yo. Yo tengo 2 hijos y mi compañera, y los Sanfermines el día 6 es con ellos, y después de estar con vosotros me juntaré con ellos, iremos al brindis, daremos una vuelta y les haremos pues a ellos vivir un poco la fiesta, ¿no? Por supuesto en todos los actos, ¿no? Que sean niños no quiere decir que no puedan acudir a esto o a lo otro. Y divertirte, porque pensar en que voy a llegar aquí o voy a llegar allá es un poco, en San Fermín es un poco surrealista, ¿no? Vamos a pasarlo bien, a acordarnos, a recordar, a disfrutar y eso. John Maider, mi esker, de verdad, por haber estado hoy aquí con nosotros, y un abrazo, y a ver si pronto ya estamos todas y todos en casa. Venga, mi esker. A ver si el año que viene estamos rodeados, pero de todos, de todos y todas. Que así sea. Que así sea. Bueno, si no me equivoco, despedimos ya a John y a Maider, que aquí, y vamos directamente a la Icurriña, que ahí está John Tellería, y eso, John, que nos ponemos los cascos, que si no, no escuchamos a John. Egunon, John. Bai, egunon deizela, monumentu txapitalen kalean, orentxe, Ikurriña zabali berritan, eta Ikurriña zabali, eta, bueno, tartean bat, handia, gero plazan ikusiko duguna, eta parean udaltzainak eta foru zainak bilara, eta horrengoz bidea itxita, orentxe txapitela kaleko bidea hori moztuta dago, erabat, eta ikusiko du, bidea esan da bezala, bueno, moztuta tentsio momentuak ikusiko du. Horentxe, Ikurriña zabaldita esan da bezala, Ikurriñaren zineko oiurekin, artean polizia jari da, lehenbiziko hilaran udaltzainak eta bigarren hilaran udaltzainak eurak ere, baina kasu honetan kasko eta antzekoekin, eta hoien atzean foruzaingoa jari da, eta bueno, setu gara bentsa berta antonatzaiaren batekin hitz egitea lortzen dugun, oentxe astero bai doa Ikurriña kalezira hori, maite bintza horrela, egunon? Egunon, bai. Bueno, Ikurriña herritarrek sartu beharko dute udal plazara
Bai, ez dago beste remediorik, ez horre ematen baldin badu ere, 2013 horrela ibili behar izatea. Ikurrin bat, simbolo, gure simbolo den, eta ustez, simbolo legala den, ikur gure hau, plazara jartzen horrela ibili behar izatea, gezurra nabari du. Bueno, ikusten dugu, beste bain ere badiru, arazoak izango direla barrura sartzeko, zuba zegoitzuek, lasaitasunez, Ikurriña barrura sartzea helburua. Gure helburua hori da, lasaitasunez, modu naturalez Ikurriña barrura sartzea. Baina hemen ja badaude foralen eta municipalen korbeia, beraz desnaturalizatu beraiek egiten dute. Gu naturaltasunen nahi dugu gure ikurra sartzea, bakoitzek askatasun guztiarekin bere ikurra ordezkatzea hori barrua sartzeko aukera izan beharko luken bezala. Ikusiko aldugu epe motzean Ikurriña udal balkoian normaltasun? Ba, espero dugu baiez. Espero dugu ja denbora gutxi batean aldaketa ezaguratxek emango diraren afarroan eta esparruko modu naturalean gure ikurrak egotea ja bai udaletxean eta behar den instituzio guztietan. Zueri. Bueno, horiek maitanen adirazpenak, maiten intxarra adirazpenak, zangoetzu momentu honetan, Ikurriñaren ekimenen aldeari direnek, udaltzainekin ari direla hitz egiten, ia Ikurriña pasa alduten, oraingoz badirudi emaitza ezezkoa dela, tartean, esan dagoa, polizia udaltzainak borrak eskuan dituztela, egizan nik azkoratu da ikusten ditugu, gutxi txikienera eraso egiteko asmoarekin, jendea ere Ikurriñaren alde entzungo duzu, hemen oioak entzuten pixa bat. Haiek oioak orentxe eman duten baimena ikur txikiekin, Ikurriña txikia urtuko dituzte pasatzen, haundia ez, beste urteazutan ere modu horretan egin dute, orentxe azartzen nahi dut itxelu. Txikiekin, eta hori, bai, pasatzen... Entzeputen moduan, Ikurriña handia ez dute pasatzen utziko aldiz Ikurriña txikiak, bai? Ikurriña txikia pasatzeko baimena eman dute, eta beste urteazutan gertatzen bezala, orentxe, jendea Ikurriña txikiekin ikusten ditugu polizien erditik. Polizien Ikurriña txikiekin pasako da, eta orentxe, independentzaren oioa eta Ikurriña gainean, polizia gainean pasatzen ari da aurten ere, horri arrexi hau, poliziaren arrexi hau, Ikurriñak tentsio momentu eta Ikurriñak eskuan dituzten artean, golpeak orain, gorra golpeak orain, poliziaren eta eta Ikurriñan daramatzen artean. Oluzaingoaren karga erikutzen da, borrak eskuan eta Ikurriñak pasa direnei, golpeak egiten ari gara orain polizia, ikusigu nola doan, urrengo minutuetan. Orain txapitela kalean esan dut, tentsio momentuak, hasieran baimena eman dute Ikurriñak eskuan hartuta pasatzeko, Ikurriñak eskuan hartuta iazko moduan poliziaren tartetik abiatu dira, jendea Ikurriñak eskuan hartuta, udaltzain jenden barera pasa dute, Oluzaingoen barera pasa denean okertu eginda kontua, guri ere bultzaka ari zaizkigu poliziak, ez dut hemen hitz egiten, zeu periodista, polizia bultzak aritzeko, ez zari agarrela esan da guztien digute, hori ere esan behar dugu. Orentxe txapitela kalean, esan da alde batera, jala pasa direnak, Ikurriñak eskuan dituztenak, plaza aldera pasa dira, tartean, 3 hilara polizia foruzainenak, ez dakit 30 inguru izango dira, gero gora xago beste 30 bat udaltzain eta horren gora, Gaztelu plazatik txapitelarako sarrera horretan, beste jendeza pasa ezin izan dena, izan ere, abia puntuan, esan dakoa, Ikurriña txikiekin pasatzen utzi diete, gero ordea, hor, bultzada bat edo beste izan ostean, bidea moztu dute poliziek, eta horrentxe ikusten ditugu, Ikurriñaren aldeko ekimeneko kideak, udaltzainekin, hitz egin asmotan, herritarrei pasatzen duzteko, izan ere, ez da inolako ordenantzarik Ikurriña txikiekin eskuan hartuta pasatzea ekiditen duenik, eta momentu honetan, pasatzen duzteko arrazeko bakarrik Ikurriña txiki hori dire. Jon Telleria, sinesgaitza, Maitanek erran bezala, gaur egun, oraindik ere Ikurriña bat udaletxeko plazan sartzeko, maniobrak edo horrelako taktikak ibili beharra, zuk erran bezala, tentsio handiko, uneak bizitzen ari dira momentu honetan porrak ere atera dituzte, 20-30, agente bertan, eta oraingoz, Ikurriña handia ez, baina Ikurriña txikian eskuan, behintzat sartzen ari dira plazara, ezta? Amaia lixirko probatu ditzen, baina asko ez, egia esan,
esango benuke, 21 lagun edo pasa direla ikurriña txikiak eskuan zituztenak, eta jende gehiena horre ez dute utzi pasatzen. Oraintxe, gehiengoa plaza aldera, Gaztelu plaza aldera dago eman da, ikurriña horiek eskuan dituztenari goiuka, kasu honetan, hable hemendik abesti ezaguna kantuan, eta, ez dut alde egiteko espozik izan poliziek, eta ikusiko du, filtro hau, poliziaren filtro hau, gainditzeko modurik baden, izketan jarraitzen dute poliziek, baita ikurriñaren aldeko ekimeneko ordezkariek ere, eta tentsua noski, izan ere herritar hauek duten asmo bakarra udalen parantzara ikurriñak eskuan hartuta pasatzea da, poliziak ekiditzen eskuan hartuta pasatzea da, eta berriz borrazak ikusten ari gara, udaltzen izantik, zonetan lehen hilarri dire gaztei, direlako enborrak eskuan hartuta, Txelde Moreno ikusten dugu udaltzainen buruarekin, gaur hemen arduradun gisa dagoen arearekin hitz egin azotan, lasaitu azotan, giroa lasaitu eta ikurriña plazara pasadadin, baina horrengo nahiko zaiatu diet. Utzi nahi, udaltzainak elkarri helduta dira, arrexen moduko bat egin dute txapiltzela honetan, kazetari oztopatzen egidik edo lan ikusten ari gara, horrengo eta arazorik aldo horretik izango dutzegu, eta ikusiko dugu, emitxe gaude, horretxe geldi, txupinazorako ordu gutxi fazaditza, gupen ere horkako oiuak herritarren eskutik, ikurriñak eskuan udalen parantzara sartu nahi dute, eta oraingoz, esan dakoa 21 edo pasadira, gainotzekoak ez, eta ikusiko duguna, uste dugu udalen parantzan ikurriñak izan direla, baina, segundu bat, udaltzainek orain ikurriña handia eskutan zuena heldu dute, kendu egin nahi izan diote, barrura euren artera sartu dute, ikurriña orain udaltzainen eskuetan dago, ikurriña handia, izara zabal hori da plazan ikusi nahi ez dutena udaltzainek, hori da ez dutena pasatzen utzi nahi, eta hori zuen persona, badiru identifikatzen nahi dutela, eta ikurriña kendu egin nahi dutela behintzen. Eta berriz ere bultzarak, eta jendea bultzak ari da zehatzen arrexia gainditzen, eta orain poliziak gogor, ari da zintzen ikurriñak eskuan dituzten pertsonak, oso gogor ere. Polizia eutsi nahi dut, ikurriñak eskuetan dutenak pasa egin dute bestaldera, eta poliziak ez dira pasatzen duten. Horrek eskuetan hartuta, oraintxe pare, eta ikusi eguna Txelde Morenoren betaurrekoak bota dituela polizia batek, borrarekin bere buruan jota, betaurreko gabe utzi dute poliziak ere ikusten ditu lurretik. Eta oraintxe esan dago, nemitxe, txapitela kalean zen ikusiek konbenezioa moztu jarden edo ez, gu jarrituko kontatzen, eta ala erabiltzen zenen mozten du txisturari bat ere pasatzen zen, oraintxe pasatzen utzi dute, txapitela kalea momentu honetan. Udaltzaina bidea izten, forutzaingoa atzean, eta badiru forutzainak udaltzainari esan diola, ez dakigu edo zendua dituzen haure kargatzeko edo pasatzen utzeko. Zabaz ikurriñakoak aurrera, eta pasatzen ari dira. Bultzaka baldin bada ere, poliziaren artetik, eta morrazen emagantzen ikurriña sartu dingo da plazara, ikurriña luna badua, poliziaren artetik, bultzaka alako pasillo moduko bat egin dute paretaren aurka, eta zaborrontzien eta poliziaren artetik pasabar dute jendea bultzaka, poliziaren bate borazo txikirin botaru, poliziaren artetik, baina barrua da. Forutzaingoa horretxe borazo gagazea jotzen, eta argazki batera hori importaikoa zaituz. Nagusia etorri da, gehiago ez jotzeko esan diete, ez dut gehiago jotzeko beraz. Saiatzen garen laburtzen. Horentxe, txabitela bidea itxitatzen, udaltzainak eta atzetik forutzaingoa. Bultzak jendea pasan nahi dik, etxeren dute batetzen, ikurriñak eskuak zituzelako. Hori arrazoi bakarra, azkenan bultzaka bide txiki bat moztu dute, bide txiki hori egin dute, eta bide zati horretatik ari dira pasatzen ertara, gure bultzaka bota dituzte. Horentxe, baina esan berritarrek, polizian zulotxoa egin dute, zulortzi gotetik tiraka pasa egin dira, poliziaren borrazak jasotzen pasa dute arresi hori, baina orain bai esan alditzugu, minutu gutxian, udalen parantzan ikurriña txiki eskartzen ikusiko dituztuela. Eta zirrazke, ikurriña handia goren bat ere, udalen parantzan gaur txupinazioan Iruñean, Euskal Herriko hiriburuan ikusiko da.
Telleria, mila esker egin diguzun kontakizun guztiagatik ongi iruditzen bazaizu Amaia Elixirengana joko dugu zuzenean, edo hala saiatuko gara behintzat. Izan ongi Jon, eskerrik asko. Bueno, barixe Jonek egiten zigun konexioa, entzun dezue, Txapitela kaletikan, hasieran polizia arresi bat aurrez zuten, Ikurriñaren aldekoek, amarnaka eta amarnaka lagun, Ikurriña udaletxe plazan presente egon dadila aldarrikatzen, liskarrak egon dira, poliziak kargatu egin du, borrekin gazteak eta ezain gazteak kolpatu dituzte, baina antzaenez azkenean, herritarren grinak indar horrek lortu du, poliziaren arresi horretan zulo bat irekitzea, zirrikitu bat irekitzea, eta, asko eta asko izan dira aurrera segitu dutenak, eta udaletxe plazarako bidea hartu dutenak. Ikurriña udaletxe plazan, horrekin lotuta, bideo bat ikusiko dugu segidan, el disgusto de Barcina. Bideo bat ikusten ari ginen, Barzinaren inguruan, iazko urtean ere, Ikurriña jartzeko hainbat muga jarri zituzten, hainbat esi, aurten ere egin duten bezala, eta Jon Telleria gure lankidea ikusi dugu gertatzen zena kontatzen, Ikurriña txikiak azkenean kostata sartu dituztela, edo badirudela behintzat baietz, eta froga gisa, Amaia Elixirekin solastuko dugu, bera baitago udaletxean, eta oraintxe jakingo dugu, Ikurriña horiek udaletxera sartu diren, edo ez diren sartu, eta okerrezpanago prest daukagu Amaia Elixiri. Amaia, egun hon? Egunon, hemen naiz, udal plazatik zuzenean, maitearen argazki bat, iritsi dira dagoeneko Txapitela kalera iritsi dira lehen Ikurriña txikiak, egundaka pertsonekin, zezuen jezlarien bandera erraldoia ere zabaldu udaletxea intzinean, plazan, milaka hemen eramanik, eta iritsi dira Ikurriña txikiak, entzun hautean Jonek kontatu duena, baina erraldoia ez daura indik hemen, baina ari dira banan txapzen hemen den jendezara Ikurriña txikiak eta zezuen bandera ugari ere, zati laranjak ere ikusten ditugu, aldakiak ere presente baitira hemen San Ferminetan, eta hori momentuz baitzoitzen Ikurriña ea etorriko den. Amaia Elixiri jakinaren gainean egoteko Jonekin solastu berri digu eta errandigu tentsio momentu handiak bizitu direla Txapitelan, eta udaltzainarekin negoziatu barre izan dutela, negoziatu baino ez, berehala atera dituztelako porrak eta bultzadak hasi dira, eta baimena eman dute hori dirudienez, zuk ikusi bezala, Ikurriña txiki horiek sartzeko, baino garrantzitsuena behintzat bada, ea Ikurriña erraldoi hori udal
udaletxean ikusterik badugun, beraz, ikusten den momentuan eskertuko genizuke haunitz, horren berri ematean. Amaia, ez dakit bertzalako aldarrikapenik ere ikusterik bada plazan, iazko urtean ikusi genituen, Euskal Presen Euskal Herrirako banderolak, herrirako baloiak ere ikusi genituen, ez dakit. Pentsatzen dut aurtengoan ere plaza aldarrikapen plaza izango dela. Bai, noski, ostion egan bezala, jendea iritzen ari tartean ikurina txikiekin, plaza erdian, udaletxearen azpian, zabaldua izan da Euskal Preso eta ieslarien aldeko pankarta egaldoia, plazaren erdi oso hartzen zuena, argazkiak ere bai hartzituko, bidaliko ditugu lastertzare sozialetan, eta bestela bai, ikustena laranja zapiak, banderak, pegazinak ere bai, eta hori momentuz Nafarroako bandera ere ikusten dugu hemendik, ikurinak irizten ari eta zapi laranjak ere, asko badire. Bueno, Amaia, zuk erran bezala, oraingo ikurrina txikiak, pañulu laranjak oso presente, eta hori bai eskertuko dizugu, deia moztuko dugu, eta albezain abudo, albezain pronto, argazkitxo bat goitzen alduzun Twitterrera. Ez du ongi entzun, Amaia. Beste bandera handi bat ere zabaltzen ari dira berriro ere plazana erori baitzen, edera asko. Beraz, ari dira zabaltzen. Beraz, eta ikurina gehiago ere irizten ari da. Hori, momentuz hori, ikurina egaldoia irizko denean berriz konexio bat egiten alko dugu. Hori da, Maia, izan dadila horrela, mil esker. Bueno, hori Joan Mikel, Amaia Lixiri udaletxeko plazatik, dirudienez, kontatu ez dugun, jende mordoa bildu dela hor, eta gargero ikurrina txikiak sartu direla, eta ikusteke, ea ikurrina handi hori zabaltzerik badugun, Iruñako eta Euskal Herriko hiriburuan. Bueno, Sebastián Aranza, Alberto, os informamos un poquito, hemos hecho ahora conexiones con Amaia y con Jon Tellería, no sé si hay algún problema técnico. Hemen teknikoak adibixatu behar ditugu, oiuak aditzen direlako. Bueno, Ardoare, nos trae un poquito de vino también porque se acerca el chupinazo, o sea que, que no falte... Aupa técnico bien. Vale, los pinchos no están aquí, pero que sepan los oyentes y los videntes, los televidentes, ¿cómo se dice? Los videntes es otra cosa. Es que no estoy acostumbrado, yo digo oyentes, que salen de la siesta por la noche, a partir de las 2 o así. Vale. Que pinchos también hay este año, no falta, tenemos unas tortillas, ya hemos como antes, tortillas, chorizo, etcétera. Bueno, de hecho yo, Miquel, a mí me han pillado ahí con el... Sí, que no sabía que estaba en directo y me han pillado con el... Con una tortilla de patatas con setas, muy rica. La cámara oculta, hay que sacar luego los fake. Bueno, os comentaba, hemos estado haciendo esas conexiones con Jon, que estaba en la calle Chapitela, y nos comentaba que, ahí estaba la calejira de la Icurriña, otro año ese mismo esperpento, ¿no? La muralla policial para evitar que la Icurriña se vea o sea vista en la plaza del Ayuntamiento. Ha habido, un tira y afloja entre policía y calejira. En principio les han dicho que podían pasar con las icurriñas pequeñas, al final ha entrado un pequeño grupo de unas 20 personas con las icurriñas, pero enseguida el ambiente se ha caldeado y a los demás no les han dejado pasar, tampoco dejaban pasar la icurriña grande, aunque al final, gracias a la presión de la gente, parece ser que todo el mundo, no sé si el ayuntamiento, pero todo el mundo ha abierto, que una brecha en ese muro policial y se ha dirigido hacia el ayuntamiento. Hay cosas que no cambian, ¿no? Ahí sigue, ese veto y esa prohibición a la icurriña. Yo creo que hay que también hacer el reconocimiento a toda esa gente que año tras año está ya asumiendo también los golpes y la presión. Yo el año pasado me tocó cubrir para Gara, estar viendo cómo estaban entrando, cómo entraba la gente, y eso, tampoco es por hacerme de señor mayor ya, pero ves que también siguen gastes progresivamente yendo allá, que joder, es algo que te hace ilusión, ¿no? Que ves que frente a todo el intento de criminalización y los golpes y los intentos de cargas que durante décadas llevamos viendo, pues todos los años hay gente nueva que está intentando que la Icurriña esté presente en el ayuntamiento, ¿no? Y desde aquí hay que felicitarles y que ánimo y a por todas. Bueno, quedan exactamente 18 minutos para el chupinazo. Wow. Nuestro objetivo es que hoy estéis agustico aquí en el programa que estamos haciendo especial de los Sanfermines 2013. ¿Qué tal estáis? Sebastián, ¿qué tal? Bien, aguantamos bien. Aguantamos bien. Estábamos comentando ahora que se está haciendo de la mañana bastante fluida y bien, que estamos a gusto, sí.
Sí, sí. No vamos a quejar, ¿no? No, no nos vamos a Cada quejar. vez más nervioso te noto, Alberto. Pero no, pero este es uno de los momenticos de San Fermín. O sea, una de las cosas maravillosas es el día anterior en la que siempre digo que si hubiese un holocausto nuclear el día 5 de julio, todas las familias de Iruña podrían sobrevivir durante meses porque han hecho ajuarriero como para una boda. Lo tienen ya todo congelado. Y de hecho, por ejemplo, deciden limpiar las cortinas. Lo que no has hecho en todo el año, cambiar las bombillas, todo lo que no has hecho durante todo el año, el 5 de julio lo haces. O sea, se genera una cosa un poco... El 5 de julio, ese momentico de antes, es un poco eso, el día del apocalipsis, o sea, previamente. Oye, antes comentabas lo del acopio de comida, ajuarriero, corral chilindrón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo comentábamos antes con Xavi y con Ander, de Las Peñas y de Gora Iruña. ¿Qué importancia tienen los Sanfermines el buen comer? ¿Se come bien? Bueno, o se no? come y se bebe muy bien. Sí. Lo de comer depende un poco más de cuánto bebas, ¿no? De cuánto bebas, de a qué hora llegues y de cómo lo hagas, pero sí, somos muy de beber y de comer, ¿no? Es un poco como la tribu gala, Si no ¿no? comes bien, no puedes beber tampoco. Claro. Es un poco como los galos de Asterix, un poco, pues cogemos el jabalí, lo asamos y estamos preparados para todo. A todo. Mira, otra cosa importante en San Fermín es la indumentaria, porque bueno, está claro que hay que ir de blanco con el paño rico rojo, pero luego cada uno a la noche tiene su estrategia. Unos cambian de móvil, otros, yo tenía una amiga que el tabaco se lo ponía con celo en el pie para no perderlo, entonces se iba sacando los cigarrillos. ¿Vosotros tenéis alguna técnica, estrategia? ¿Algún consejo para novatos? No, yo tengo un arma secreta para los toros que sacaré el día 8, que por cierto, voy a aprovechar para agradecer a la Peña Irrinchi. Todos los años siempre tocamos los cojones al mismo grupo de la Peña Irrinchi y este año se han molestado en avisarnos previamente de, oye, ya que nos vais a molestar, coged las entradas antes. Entre ellos Aritz Pascual de Euskadi Ratia, que ahora mismo está trabajando también, me dijo, ya que me vas a despertar de la siesta, pues te aviso previamente y así ya tienes las entradas para los toros del 8. Bueno, estrategias, no sé. Yo en realidad tengo que decir que yo no voy todos los Sanfermines vestida de blanco. Y esto es como sacrilegio. A mí me parece una herejía. Sí, es una herejía, es un sacrilegio. Yo os decía que Alberto, ir con vaqueros. Tengo que agradecerte que cuando solo faltan 15 minutos para el chupinazo todavía no te hayas metido conmigo. Es que esos pantalones ya son está infames. muy educado, tío. Está muy contento. A ver, a mí lo digo porque... Igual se tiene que poner de pie para que lo vean. Claro, Como ha eso, venido no, yo, no, Miquel. Llevo Es los que, pantalones o sea, rojos. pero es que tú no pareces... Moda Yo pensaba que playera. venía a juego, pensaba que No, venía no, muy esto de sanferminero, ponerse pantalones orgulloso. rojos con Nicky Parece blanco, que no, no. me ha dicho Alberto que muy mal. Yo venía con la frase preparada, en serio, haceros un favor a vosotros mismos, no vengáis con vaqueros y camiseta blanca. Que no, o sea, aquí hay que venir de blanco. Yo lo hago. Bueno, además hay que decir que es el Lo tercer reconozco. año que viene yo, Miquel, al chupinazo. Sí, pero no termino, soy un poco despistado. ¿Sois tan ortodoxos vosotros también con el tema de la vestimenta? Bueno, yo no. Yo la vestimenta no la practico, realmente no. Bueno, aparte que la vestimenta blanca es una cosa también relativamente reciente, ¿eh? Si veis fotos un poco antiguas, nadie iba de blanco, ¿eh? Bueno, se han montado y como aquí en este bendito país, en cuanto haces una cosa 4 o 5 años ya es una tradición, pues bueno, ya tenemos una nueva tradición, vestirnos de blanco, pues bueno. Pero eso es como el encierro de la Villavesa, o sea, ya es una tradición. Bueno, sí, cuando haces 4 años una cosa, pues... Bueno, el encierro de la Villavesa lleva 15 o así. Sí, lleva unos cuantos años. ¿Habéis participado alguna vez? Claro, el movimiento 15 de julio es una de las cosas maravillosas que tiene Es este el país. movimiento 15J. Un momentazo, no un momentico. Claro. Un momentazo. O sea, es la gente que reivindica ese espacio popular. Además, es curioso porque siempre es gente que básicamente suele ir a los sitios populares, ¿no? O sea, esa parte de la Iruña rebelde y la Iruña autoorganizada, pues es la que participa también, que saca Indurain, y que también es reprimida, o sea, porque el año pasado, bueno, y hace 2, están, pues eso, cargas policiales, que mira que sería tan fácil como dejarles llegar, tocar pared y te vas a casa. Si es que tampoco hay más. Sí, lo del año pasado fue una cosa, ¿no? Que la policía cargase contra una cuadrilla de entrañables o paseros, ¿no? Fue una cosa un poco... Pero todo se reduce, yo creo que es como una guerra por el espacio público, ¿no? La guerra se libra en el espacio público y es de una manera muy evidente, ¿no? Entonces pasan cosas tan ridículas como lo que estábamos hablando ahora de la Icurriña o como que te carguen en el Cierre la Villavesa, que son 4 o 400 o me da igual, o 40.000. Pero bueno, que es gente que el objetivo es un poco estirar la fiesta y hacer algo popular y hacer algo gracioso e irónico, ¿no? Y bueno, pasan cosas estas porque se libra una batalla por el espacio público, ¿no? Bueno, la plaza del Ayuntamiento. Enseguida iremos a la plaza porque cada vez falta menos para el chupinazo.
brindaremos, ¿no? Después luego Claro. tomamos champán, pero con vino. Llevamos brindando desde las 9 de la mañana, pero vamos a seguir. Les comentaba Maya Lixiri, que está allí en un balcón junto con la gente de Ataquireki, siguiendo un poco cómo está el ambiente allí en la plaza de ayuntamiento, que está a rebosar, y comentábamos que han entrado algunas icurriñas. Luego ya veremos qué reivindicaciones también, porque es como el reto de cada año, ¿no? Qué reivindicaciones consiguen entrar ahí a la plaza del ayuntamiento. ¿Vosotros ya tenéis costumbre? ¿Habéis estado alguna vez en un momento del chupinazo en la plaza del ayuntamiento? Yo sí, yo varias veces, y realmente, o sea, a mí lo que más me molesta de todo es el típico de centro comercial que te está diciendo fiesta sí, política no, Joder. que es la gente, o sea, profundamente de derechas. En la revista, en el libro rojo de Mongolia dicen apolítico, es aquella persona que vota a la derecha para evitar pensar en política. Pues allí es un poco eso, ¿no? O sea, la gente de derechas que te está diciendo fiestas y política no, obviamente un espacio público es el momento perfecto para hacer la reivindicación de algo que nos hace también como país, ¿no? También es cierto que el agobio es horrible, o sea... ¿El agobio? El agobio. Yo que mido casi 1,5 metros, o sea, los que no somos muy altos lo pasas especialmente mal. Yo no he ido nunca, la verdad. O sea, no he ido nunca y además tampoco me ha llamado así mucho la atención. No. Y creo además que en realidad, bueno, no sé, igual me equivoco, pero creo que tampoco es que... O sea, la gente que más se aglutina ahí creo que es gente como que ha venido, o sea, de Iruña de toda la vida, pero tampoco hay no sé, o sea, es más reivindicativo, ¿no? Es un poco el acto reivindicativo en realidad, el objetivo. No es tanto celebrar el chupinazo, sino más... Sí, yo desde luego no está más que una sola vez, hace muchísimos años, y como dice Alberto, acabé agobiado. Aquello era morirte. Hay que ser muy valiente. Morirte, porque si bajabas la mano ya no la podías subir. Increíble. Pero es que aparte tampoco creo que o sea, creo que la gente de Iruña, el chupinazo, bueno, entrar en la plaza, o sea, en la plaza hay que entrar para sacarle curriña, pero en realidad yo tampoco, o sea... Claro. Me parece que la gente está mucho más cómoda almorzando en tu desde las barrio, 9 de la mañana. tan a gusto, Sí. claro, es más cómodo. Igual hoy en día, como que es mayoritaria la gente de fuera, la que está en la plaza de ayuntamiento. Igual, mucha gente de fuera, muchos guiris, igual que... Yo creo que hay una expectación de gente de afuera y luego supongo que hay gente un poco... Yo lo que he percibido cuando me he acercado es un poco también este sector que decía Alberto. O sea, lo de fiestas y política no, es un canto... Una reivindicación, es un canto, sí, pero muy presente en el chupinazo y en el día 6, es cierto, ¿no? Bueno, que por aquí gritan cantando la curriña ya, cantando la curriña. Que para... saltan de alegría. Oye, podéis entrar aquí alguno, ¿eh? Sí, hay que decir que cada vez tenemos más gente por aquí, por el estudio. Bueno, que en la tele no se puede ver porque enfocan al ayuntamiento, pero que la Icurriña ya está en la plaza. Eso es. Entendemos por la curriña gigante o la curriña grande que la han metido. Cuando faltan, ¿cuántos minutos? El realizador de televisión española tiene que tener unos problemas más serios. Sí, el encuadre. Evitar hacer el encuadre perfecto. Donde no se vea. Que no sale, dicen, pero que está, ¿eh? Que está. A ver si podemos hablar con Amaya Lixiri, que está ahí en el balcón. Bueno, vamos a tratar de hablar con Amaya Lixiri, que está allí. Ella nos podrá confirmar lo que Televisión Española está tapando o omitiendo. A ver si podemos ver cuál es la realidad en estos momentos en la plaza del ayuntamiento y confirmar que finalmente ha entrado la Coruña, como entró el año pasado, que también entró, bueno, pues la icurra de los presos. Otra cosa también muy recurrente también para meter y que entra bastante fácil son los globos gigantes estos también. Últimamente se meten bastante, los globos hinchables. Sí. Estos, el año pasado también se metieron un poco lo que hablábamos antes, la imaginación, un poco el poder, ¿no? También en fiestas. La imaginación colectiva, realmente tenemos un pueblo maravilloso en el que en estos momentos nos crecemos, ¿no? Y la reivindicación, o sea, porque creo que además la parte de este país reivindicativa, que se autoorganiza, es la parte también que hace más maravillosas estas fiestas, o sea, porque es la que construye esa parte del populacho organizado, ¿no? Que es el caos, es la rebeldía, que es algo que desafía al poder. Creo que tiene una parte de eso. Ya, ayer hablando ahí con una amiga y también decíamos que hay varios Sanfermines posibles, ¿no? No hay unos únicos Sanfermines. Es decir, hay como tránsitos que puedes hacer en Sanfermines sin tocar ciertos espacios en ciertas calles y tienes un tipo de Sanfermines, ¿no? Pero luego hay otros tránsitos. Entonces hay como muchos Sanfermines posibles, ¿no? Muchos Sanfermines posibles. Sí, sí. Y eso, no sé por qué me ha venido eso ahora, pero lo he dicho Bueno, porque me ha venido. Estamos en un punto en el que vamos hablando de lo que nos sale. Eso es por el vino, pero sí que es verdad
A ver, que nos dicen los técnicos que... Nos llaman... Ah, no nos dicen nada. Nada, que sigamos hablando. Oye, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Faltan 6 minuticos. Sí, 6-7 minutos, para el chupinazo. Muy Yo bien. lo que decía que ¿Sabéis sí que que es una cierto que a mí me parece que lo típico de los Sanfermines, típico entre comillas, porque no me gusta mucho la palabra, Ya. es que cada uno se monta su rollo. Cada uno se monta sus Sanfermines. Yo, por ejemplo, que soy antino total, si me monto los Sanfermines, me quedo los 7 días en la cama. Joder, Está la fiesta de los Sanfermines de los taurinos, Pero los mira, Sanfermines de lo los toros, paquis. Mira, yo que lo de los se- toros, lo decía un amigo mío siempre, que en Roma seguro que habría alguien que decía, oye, mira, a mí esto de matar cristianos, pues me parece mal, pero vengo por la merienda. Pues es un poco, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Eso es una hipérbole. No, yo realmente no te he pillado, Alberto. Igual, luego me lo cuentas. Es una hipérbole. Es una metáfora. Bueno, exactamente, 6 minutos para el chupinazo, que seguimos aquí en este programa especial de Infozazpi, Ratia y ateakireki.com. En streaming lo podéis seguir, ya sabéis, a través de la página web de Infozazpi, a través de Ateakireki, también en nice.info. Nos gustaría un montón ir hasta la plaza del Ayuntamiento, poder hablar con Amaya Lishiri, Y creo que no es posible. pero creo que sí, tanta gente y tantos problemas de cobertura. Eso lo comentábamos antes. Bueno, algo, no sé si... Bueno, igual también, ¿no? Esta masificación o los Sanfermines también nos hacen desconectar tecnológicamente, ¿no? Porque las coberturas, los O sea, ya no WhatsApp y estas cosas... sí, no funciona. se Hay un caen. momento en el que se cae la red, Se se bloquea, cae. se Se bloquea. Bueno, a mí me ha quedado ahora una duda porque hemos celebrado que ha entrado la Icurriña y le veía a Pitu haciéndome así y no sé si es así. Begira. No sé si me dice que no. Ah. A ver, estamos metiendo ahora imágenes. En directo de la plaza de... Ah, que la han puesto colgando de una fachada a otra. Vale. El que creatividad tope, ¿eh? Vale. Pues la han puesto colgando, no sé si estamos metiendo las imágenes en directo, nosotros no podemos verlas. Sí. Sí, estamos metiendo las imágenes. Es que se ha caído, tanto... Ya, podríamos ver aquí en directo lo que estamos Empieza a emitiendo. aparecer el salón de casa. Empieza a aparecer el salón de la casa. Bueno, de todas maneras, cosa curiosa, yo no sé cómo se habrá hecho, pero la Icurriña está colgada de un balcón a otro, tiene mérito. Pues tiene mucho mérito, la verdad, sí. Por tierra, por aire. Y sin helicópteros, Y sin helicópteros. Ese sería el plan C, ¿no? Porque con el tema de Icurriña sobre el plan A, plan B, plan C. Bueno, plan tendríamos B. que hacer un brindis, ¿no? Que faltan 5 minuticos. O no podemos hacer un pre-brindis. No, tiene que ser en el momento del chupinazo, ¿no? Digo yo. A las 12 tenemos que esperar. Bueno, a las 12 menos un minuto, ¿no? Bueno, quedan 4 minutos. ¿Queréis hablar de alguna cosa en concreto en estos 4 minutos? Algo así que se nos ocurra, como a mí antes. Algo que os venga a la cabeza. o- Yo quiero decir que le saca también dentro de 4 minutos ese chupinazo. Mira, ese es otro tema. San Fermín igual acapara demasiado las fiestas o se lo merece, porque fiestas son Hombre, creo en que sí. Iruña, pero son Vaya. también en muchos más sitios, ¿eh? En Lesaca, en Pasayancho y un largo etcétera. Bueno, afectos de dimensiones. Claro, es que lo estoy preguntando a tres Irindarras, entonces no sé qué futuro tiene esta pregunta, pero... Yo creo, o sea, sinceramente creo que los Sanfermines tienen una parte diferente, pero, o sea, no se puede comparar Sanfermines ni siquiera creo que tampoco con otras fiestas, tampoco, o sea, tiene una parte, sí, sí, los momenticos, el por qué se hace, o sea, no sé, creo que tiene algo diferente al resto de fiestas. Bien, pues con esa respuesta nos vamos a quedar porque creo que ya tenemos conexión con Amaya. Con Amaya Lixiri, nos ponemos los cascos y Maite, ¿le damos paso a Amaya? Amaia Lixiri, eguerdion. Eguerdion, bai, hemen gira udal plazan. Icurriña esan duia iritsi da, eta nola ez da iritsi jendearekin kaletik, baizik eta zintzilik botaia izan da udaletxe aurrera, Icurriña erraldoi batenen 10 metro inguru egiten ditu, eta zintzinikatua da, eta hor pasapatzen du udaletxeko balkoia. Hori ikusten dugu, hemen udaletxen orain zegeztatzen ari da, badu gutxi gure bera 10 minutu, botaia izan dela Icurriña, eta hor da orainik ere, hor da, eta momentuz, ez dakigu, zipinazoa zehazten, ikusten dugu, ikusten duzue? Bai, entzuten dugu Amaya, bai. Bai, eta hor da, beraz Icurriña hor da, ez dakigu orainik zipinazoa noiz hartuko den, ikusten dugu Maia alkatea anatzean balkoian, hor da, ez dakigu ze pasako den orain,
baina momentu zuri, zurina egaldoia iritsi dela, zintzurik, detailazuen artetik, udaletxe aintzinera. Baina, beraz, ikurriña zintzirik, balkoi batetik bestera, 10 metroko ikurriña dela kontatu diguzu, eta hortaz gain, udaletxe plazan, zer giro, ikurriña gehiago daude, personaldeko ikur gehiago, jendea nola dabil, zer giro, hor, udaletxe plazean? Plaza bete-betea da, oraintxe zapiak gora ari da ematen jendea, zen da, zaperrinak abiatzen dira, pankarta ugari ere badira, hemen dira inazakoak, inaza lantegikoak pankartak badira, preso eta ieslarien aldeko pankartak, lehenago egan izan bezala, kolore laranja ere presente da, herriak eskiari dei egiteko, eta aldarrikapen horiek ere hemen plaza honetan presente direla eraiten aldugu, eta orain azten da, jende guztiak kantatzen, zapiak goraka, oiuka, bultzaka, jende asko bildu da hemen, bete-betea da plaza, ikurinarekin, ikurinari zapiak ematen, ikurina ere beti hor da, eta azten da, abiatura, txupinazoa. Bueno, badiru dinez, minutu eskaz falta da txupinazorako, eta, bueno, hemen itxoingo dugu, txupinazo hori noiz hasi, segundu gutxi falta dira, bueno, eta ikurrina astinduz, aurten ere lortu du. Gero arte. Hori da, gero arte, Amaia, zu horregon, zugu solastuko baino, zuzenean aditu nahi dugu txupinazoa. Bueno, espero dut ulertu izaren dula. Bueno, Amaia de Isiri nos contaba que pancartas de todo tipo, al final ha entrado la ikurriña gigante, el color naranja, que se está viendo mucho en la Plaza del Castillo, también los de INASA están ahí, bueno, la reivindicación a favor de los presos políticos, un poquito de todo. Esa ikurriña yo creo que va a hacer que le salga, no sé si algún tipo de quiste. Bueno, parece que... A ver. Bueno, a ver, 12 del mediodía, se supone que chupinazo, no sé si tenemos algún audio o algo. A ver. Mi YouTube falta, vale, falta un minuto, O sea que las campanas, las horas de Infosaspi están un poco adelantadas. Sí. Bueno, pues incertidumbre en estos momentos, emoción, porque, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Bien? Todo bien, ¿no? Bien. Tranquilidad por ahora. Estamos bien, en realidad, ¿no? Es como... Alberto siempre con el vasito lleno, Pues está lleno. E hidratado. Bueno, vamos a ver si escuchamos el chupinazo, lo vamos a hacer todo a través de Amaia Lisí, el audio no va a ser lo mejor, pero bueno, parece que vamos a poder escuchar ese momento, faltan unos segundos. Nos dejamos con este ambientito, ¿no? Y esperamos. Sí, bueno, en cuanto empiece el chupinazo... Bueno, yo no sé si eso... Bueno, según nos dicen por ahí y según está informando Berria, habrían atrasado el chupinazo 1 minuto hasta quitar la ikurriña. Esto es historia, nunca. Bueno, Esto es inédito. Esto es inédito, ¿no? Es inédito, retrasar el chupinazo 1 minuto. Sí, si pasa 1 minuto ya de las 12 del mediodía y aquí no hay chupinazo. Lo que decíamos, no sé si nos escucha ahora en directo, esa es la noticia y no sé si es por esa la razón o por otra, pero lo cierto es que son las 12 y 1 minuto y el chupinazo no se ha escuchado. O sea que tal vez lo hayan hecho... Sebastián, esto ya es la repera, ¿no? Esto es la leche, ¿no? Es como retrasar un evento mundial así, porque... Esto es increíble. Claro. Bueno, pues ya escucháis, ¿eh? Pues es noticia que puede dar la vuelta al mundo, joder. Claro. Pues sí, el chupinazo, la fiesta más universal de toda Euskal Herria, retrasada, cosa que nunca había ocurrido en Euskal Herria, en los Sanfermines. ¿Por qué? Y por la ikurriña, por la insignia, bueno, pues por nuestra propia insignia nacional. Realmente aquí, o sea, igual a quien escucha verá que estamos aquí un poco confusos, pero es que como no podemos tener imágenes, tampoco tenemos ni idea. ¿Pero en la fachada del ayuntamiento? A 2 metros. A 2 metros. Bueno, pues eso es en estos momentos la situación que tenemos. Una ikurriña de 10 metros. A ver,
os dejamos si queréis ir a ver Sí, por favor, ir a yo ver la necesito. tele y ver Venga, el reportaje que os es que os rico. vemos Venga, ahí. ir a ver esto y Y venís luego con nos información lo fresca, contáis. ¿vale? Bueno, y Bueno. Mikel. A ver, que nos está hablando el Ishiri. Aurrera Maia. Bai, hor naiz. Ba, ez dira orainik atera, Samariak pasa dira, eta ez da inok, txupinazoa ez da botaia orainik, ba, ikurina hor delako horien aintzinean, handi handia, eta ez da hasi, beraz. Amaia. Inok atera orainik. Amaia, begira, hemen estudio honetan izugarrizko jaleoa daukagu, beraz, ez zaitugu ongi aditzen batzutan sartzen zarenean, esplikatu zein den gutxi gora bera orain momentuan ikusi daiteken irudia, udaletxera begiratu ezkero. Bai, hemen udaletxean, ba, ikurina ikusten da, soilik balkoietan ez da inok atera oraindik, jendea bea da, eguerdi pasa da, jendea bea da txupinazoarekin, zapiak gora egandudan ezala, oiuka, ba, bea, txistuka ere dira, itxoiten, txupinazoa noiz botaia izango den, pankastak ere hor ditugu, alde guztitari. Amaia, izugarria hau gertatzea, ez? Izugarria ikurrina batengatik, ba, txupinazoa unibertsalki hain ezaguna den festa hori eta nazioartean hain ezaguna egiten den hori, ba, atzeratzea. Izugarria, inoiz ez da hori gertatu, eta hor, ba, zen ordua pasatzen ari da, egoerdi pasada, eta ez da orainik ez ere ez, eta jendea agitua, hemen jende osoa agitua gertatzen ari denarekin. Bueno, izango dugu Amaia zer solastu, hor edukiko zaitugu, Orain arte? Bai, noski, deitu bere. Hori da. Bai, orain arte. Bueno, Jo Mikel, izugarria? Ba, izugarria... Eta penagarria ere, erran nahi dut, ikurrina, gure ikurragatik ere, txupinazoa bera atzeratzea. Ba bai, eta hau guztia ba, UPN-eren debeku baten ondorioz gertatzen ari da. Normaltasun osoz ikurrina udaletxean zintzilik egongo balitz horrelakorik ez litzatekelako gertatuko. Eta esanakoa, lehenago aipatzen genuen, polizia arresi batek betoa edo debekua ezarri neziola ikurrinari, eta azkenean, herritarrek modu batera edo bestera ikurrina ikustaraztea lortu dute udaletxe plazan, eta una hauetan, izugarrizko ikurrina erraldoia udaletxe aurrean, zuetako askok telebistan ikusiko zenuten, 10 metroko ikurrin bat goitik, ezkerretik eskuinera eta goitik bera, izugarrizko ikurrina, sekula ikusi gabekoa Iruñan, eta horren ondorioz, antzadenez, udaletxeko agintariek erabaki dutela txupinazoa atzeratzea, hau da sekula gertatu, dagoeneko eguerdiko 12 eta 5 minutu ditugu, eta jendea, hor duri, normala den moduan, txistuka ere bai, txupinazoa atzeratzen ari delako, eta ez dakigu, hau guztia nola konponduko dan, edo zer gertatuko dan, kontua da, oraingoz txupinazorik gabe jarraitzen dugula. Zelako papeleta tokatu zaigun, ez? Gaurko tertuliana. Zelako papeleta. Bueno, eta okerrena izango da ere, igual aurreikuspenak, estoy en euskera, a ver, aurreikuspenak, ahora no me sale la palabra. Sí, las previsiones. Eso, o lo que dirán, ¿no? Que igual alguno hasta dice que por la ikurriña se ha retrasado hasta el chupinazo, pero quiere decir, no culpando al ayuntamiento. Parece que se oye... Parece que se mueve, ¿no? ¿Sí? ¿Que la van a quitar? Bueno, están quitando ya la ikurriña, eso es lo que está sucediendo. Supongo que habría que mirar, a ver, en toda la historiografía de los Sanfermines, si ha pasado algo así. Claro. Bueno, la verdad es que menudo chupinazo que nos ha tocado, sí, veníamos más complicado imposible. Sí, Todavía ni hemos brindado. Habrá que esperar un poco a ver qué es lo que ocurre. Sí, habrá que esperar un poquito, seguimos aquí impactados un poco. Sí, no, es que es impactante, la verdad. La verdad es que tampoco sabemos muy bien qué decir. ¿Sí? Normal. No, habrá que ver, no sabemos tampoco qué ambiente hay en la plaza, qué es lo que... Bueno, Amaia Lixiri nos decía que lo único, que estaba la ikurriña, que se retrasaba, pero tampoco nos podía decir. Y ahora la técnica nos dice que la está moviendo de un lado para otro.
¿Cuánto llevamos de retraso? ¿Llevamos? No, 5 minutos ya, 7. Nos deben 5 minutos de San Fermín, en el ayuntamiento. Bueno, pues entonces que nos respete entonces el encierro de la Vía Besa. Que lo respete Todo tiene algo bueno, más. ¿no? Todo tiene un poquito bueno. Bueno, ya han pasado 7 minutos, esto no ha ocurrido nunca, tendremos que esperar al chupinazo. Bueno, por comentar a los oyentes, decirles que enseguida terminaremos con el programa y lo terminaremos de una manera así un poco sanferminera, porque Florian Nauz y Fermín Valencia, bueno, pues se han acercado hasta los estudios de Gara a este programa especial, y después, si no me equivoco, tienen una o dos canciones preparadas para tocar con nosotros. Así que, bueno, si os parece bien, igual, y se lo digo a los técnicos directamente, ponemos una canción sanferminera para ganar un poquito más de tiempo y para que podamos... yo creo que estaría bien, Sí. y así nos vamos sobreponiendo de este impacto, ¿no? Eso es, nos sobreponemos de este impacto que hemos tenido de última hora. Vamos a ver qué es lo que ocurre directamente a la tele y volvemos en nada, ¿eh? En cuanto empiece el chupinazo, volvemos. Oraincharte. Orainarte. Zure kaleak maite, begiradak ere, historia miresten dut, gero eraikitzen falta direnak maite, zure hizkuntza maite, zurekin sentitzen naiz, arresirik gabe, buru jabe, zutik gaude, herriparre bat presente, buru jabe, zutik gaude, jai herrikoien alde, buru jabe, zutik gaude, denok gara parekide, buru jabe, zutik gaude, jai herrikoien alde, jai herrikoien alde, gora Irunea, beti gora Irunea, gora Irunea, beti gora Irunea. Eres modo de vida, manera de pensar, tus calles nos dan vida, pa' todos hay lugar en el punto de mira, no nos importa estar, regala una sonrisa, bienvenido serás, buru jabe, zutik gaude, en tu cultura está mi fe, buru jabe, zutik gaude, jai herrikoien alde, buru jabe, zutik gaude, sal a la calle, acércate, buru jabe, zutik gaude, jai herrikoien alde, jai herrikoien alde, gora Irunea, beti gora Irunea, gora Irunea, beti gora Irunea. Itxaropenaz bizitzara, itxaropenaz gure lana, itxaropenaz bizitzara, itxaropenaz gure lana, gora Irunea, beti gora Irunea. Gora Irunea, beti gora Irunea, jai herrikoien alde. Bueno, pues seguimos aquí en este programa especial, de Infozazpi Ratia y Atea Kireki. El chupinazo histórico nos ha tocado, eso no se puede negar, así que... Bueno, tampoco nos podemos quejar, nos hemos quedado un poquito así como sin palabras, porque estábamos esperando a las 12 en punto del mediodía y al final, bueno, pues todo se ha retrasado. ¿Por qué? Porque se ha puesto una pedazo de Icurriña
en mitad de la plaza de Ayuntamiento, la estaréis viendo todos ahí por televisión. De hecho, hace poco hemos podido ver cómo la colocaban. Y nada, Sebastián, Arantza, aquí estamos un poquito descolocados. Pero al final es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que es reflejo de que no haya una normalidad. Si la Icurriña pudiera salir con total normalidad, no pasarían estas cosas, ¿no? Y al final es una consecuencia de no vivir con normalidad, una seña de identidad que aquí se siente por una gran parte de la población, ¿no? Sí, eso está claro. Al final, si las cosas fuesen normales, no pasaría esto. Pero bueno. Sebastián, esto pasa a los libros de historia. Esto pasa a los libros de historia. Bueno, tenemos aquí Alberto se suma ahora. Alberto Pradilla que gatea para venir a la mesa. Bueno, pues ya hemos visto las imágenes, ¿no? Entonces lo que han hecho es cruzar un cable de un balcón a otro y, bueno, pues ya han puesto la Icurriña. Unos dicen que tal vez, bueno, todavía no sabemos la razón, pero que igual está demasiado cerca del ayuntamiento, que igual el mismo cohete pues no puede echarse bien, bueno, todavía... Bueno, la cuestión es que el alcalde Enrique Maya de UPN tiene frente a frente pues la respuesta a sus imposiciones, tiene la respuesta a su cerrazón y a su no, en este caso, bueno, pues con una Icurriña gigante que tapa todo el ayuntamiento. Eso es lo que tenemos ahora básicamente en la plaza del ayuntamiento. De todas maneras, la fiesta sigue. Hemos estado viendo un poco las imágenes y... Sí, a mí me gustaría ver si alguien nos puede mirar en internet, si alguna vez se ha retrasado el chupinazo, cuáles son los momentos en los que se ha podido retrasar el chupinazo, porque yo creo que esto es un momento... O sea, vamos, yo no lo recuerdo que esto haya ocurrido, ¿no? Entonces, ahora he mandado por aquí alguno que me parece que ha ido corriendo a mirar... Hemos mandado a John para que nos haga ese trabajo, a ver si nos trae un poquito de... documentalista. Es que por aquí no tenemos... Se nos ha caído la red, internet, ya está eso. Esto sí que es un poco como el salón de casa, ¿no? Y se nos ha caído la red, no pasa nada. Bueno, oye, una cosa está clara, yo no sé hasta qué hora retrasarán todo esto, pero si se retrasan demasiado, nosotros echamos nuestro chupinazo, nuestro brindis, nuestro concierto, que para eso tenemos aquí a Floren y a Fermín que están preparados, así que bueno, si os parece, charlamos un poquillo más, no sé, 5 o 10 minutos y si esto se atrasa demasiado, pues bueno, pues igual tenemos que pasar al plan B nosotros también. Yo creo que nosotros, si no preveíamos este plan B, ¿no? Creo que bueno, esto es el directo. Hombre, es cierto que bueno, pues históricamente es lo que comentaba antes de que cuando UPN inaugura yo siempre he dicho la década ominosa de expulsar por completo a determinados símbolos o a la gente que no piensa como ellos, expulsados de la vida política y social, ¿no? Históricamente siempre la Icurriña ha estado presente y hasta que no llega Yolanda Barcina se ha llegado incluso a colgar desde el ayuntamiento sin ningún problema porque como yo digo, esta pequeña Belfast tiene comunidades con sentimientos de identidad muy diferentes y ha sido esa obsesión precisamente de UPN de borrar la sensibilidad vasca, la sensibilidad de Euskaltzale, la que ha provocado, pues bueno, el que el hecho de sacar la enseña nacional vasca a la plaza del ayuntamiento, pues se haya convertido prácticamente en algo que debería ser normal, pues se convierte todos los años en algo a lo que estamos atentos, ¿no? Claro, y en última instancia yo creo que es eso, responsabilidad de quien se niega a aceptar con naturalidad reivindicaciones o sentires que hay aquí, ¿no? Y en última instancia creo que es su responsabilidad, pues todo lo que está pasando, ¿no? Parece que la están quitando. Bueno, acaban de quitar la Icurriña gigante, parece ser que así el alcalde de UPN podrá respirar y podrá echar el chupinazo tranquilamente, así que en principio... Bueno, pues escucharemos el chupinazo. Si os parece, os voy sirviendo una copita de vino. ¿Vale? Bueno, tenemos, venga, pero... Hago de maestro de ceremonia. Sí. A ver, Oye, pero nos ha tocado un chupinazo histórico, ¿eh? Histórico. No sabíamos esto cuando veníamos, ¿eh? Oye, vosotros sois los expertos en radio, los que nos dedicamos a la prensa lo contamos al día siguiente. Claro. Sí, pero... Da tiempo de digerirlo, Una cosa es experto en radio, otra cosa es saber improvisar y otra cosa es hacer frente a una situación totalmente inesperada que... Inimaginable. Vale, sale el chupinero... Pañuelos... Vamos, eso creo que tenemos el audio, ¿no? Yo voy a escuchar el audio. Esta celebración ya está perdiendo así un poco de... A ver si Amaya Lixiri está, ¿no? Ahí. Amaya... Hay que tener imaginación, ¿eh? Hay que tener imaginación Amaya Lixiri, guardión berriz ere.
Bai, hemen nahi zudan plazan txupinazoa azten da orain, 20 minutu berantarekin, ikurina moztu dute balkoi batetarik, eta txupinazoa azten ari da, hemen konfetiak, botaiak izan dira. Lehenik ondoko pizu batetarik zintzinik izan da, ikurina biteilatuen artean, ezkazta batekin saiatu dira mozten, baina ez du moztu. Eta ondotik, berantako lortu dute mozten, 20 minutu egon da ikurina udaletxea izinean, eta egan bezala orain txupinazoa azten da, balkoietan jendea atera da, zapiak gora denetan, zakiten zuten duzuen giroa. Udaletxera Amaia, ja balkoira atera da norbait, alegia badirudia txupinazoa baietz botako dutela. Erraten ziren 20 minuto berandu dago, 20 minutuko berantiakin hasiko zela txupinazoa, bueno, itxengo dugu hemen, audio dugula, udaletxetik zuzenean, ea zer gertatzen den. Baina, bueno, volvemos a decir que esto inesperado, inimaginable también, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Sí, yo también estoy esperando. ¿No iba a venir alguien a decirnos cuándo fue la única vez que se...? A ver, Jon Tellería, reclamamos a Jon Tellería. Bueno, ya está el chupinazo. Bueno, gente, el chupinazo, no sé si lo vamos a escuchar o no. Venga, brindis bat, ¿eh? Vale. Bueno. Venga, gora San Fermin, jaizo jantxuak, eta hemen ezin egon duten entzat. Bueno, Sandacoa, que los Sanfermines ya han estallado en la fiesta más universal de Euskal Herria, el programa más curioso de la temporada, sin lugar a dudas, también hay que decirlo. Sí, pero Maya nos debe 17 minutos de San Fermín. Sí, el pobre de mí será a las 12 y 17. Yo creo que esto se recordará mucho en el encierro de la Villavesa. Alberto estará ahí patente, ¿no? Sí, bueno, y encima de la mesa, esos 17 minutos de... Sí, yo creo que debería de reivindicarse, ¿no? Esos 17 minutos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para el cierre de la Villavesa. Yo creo que también este es el momento en que nos acordamos también de la gente que tiene que volver, que esperemos que el año que viene en San Fermín estemos con ellos celebrándolo, porque, bueno, por cierto, hoy es el cumpleaños de Arnaldo Otegi, que lo veía en Twitter antes del Twitter de Fernando Barrena. Pues Zorionak, Arnaldo Otegi y a todos los presos y presas políticos vascos que le esperemos que el año que viene estén aquí para celebrarlo, ¿no? Eso es. Y Slaris también. Bueno, pues si os parece, hoy, para terminar el programa bien, como San Fermín manda, tenemos a Fermín Valencia y a Flor Naut para organizar todo esto, si os parece, nos quedamos aquí. Ponemos una canción o un poco de música, organizamos todo esto. Tenemos que apretar, Sebastián. Eso es, y terminamos el programa de hoy, bueno, pues como lo teníamos previsto, por encima de los imprevistos.
Iruñeako Sanfermina 2013 zuzeneko saioa Infozazpi irratian ateak irekiren laguntzarekin. Bueno, nos hemos saltado el guión, nos hemos retrasado, estamos en un chupinazo histórico, casi nos volvemos locos aquí intentando retransmitir en directo el inicio de los Sanfermines de Iruña de este 2013, porque claro, como no teníamos imágenes televisivas y estábamos escuchando que si no hay curriña, que se retrasaba todo, lo que está claro es que esto ha sido histórico. Que yo sepa, nunca se han retrasado los Sanfermines o el chupinazo. Tampoco tenemos los datos, pero... Nos están mirando por internet y por ahora no tenemos datos, con lo cual... Bueno. La cuestión es que nosotros ya, fuera de nuestro guión y con este programa así especial que nos ha salido, vamos a terminar, y ya habíamos avisado a todos los televidentes y a todos los oyentes que hoy vamos a terminar, bueno, pues con un par de invitados que les hayamos enganchado para este programa de hoy y bueno, se nos han animado, están con nosotros Fermín Valencia y Floren hoy. Egunon. Bueno, Floren, Fermín, lo que ha pasado hoy, bueno, impresionante, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, los chinos dicen que para analizar una cosa hay que dejar pasar 1000 años, ¿no? No tenemos 1000 años ni hacen falta, pero seguramente unas horas sí, ¿no? Yo creo que ha sido un inicio retrasado, un inicio extraño, pero que quizás obedece a ha sido una especie de metáfora, ¿no? Yo no sé quién, si ha puesto la Icurriña, era consciente de lo que podía desencadenar, ¿no? Pero ha sido una especie de metáfora. Estamos en una situación irreal irreal por el caos en el que han surgido, en el que han metido a Navarra, y a mí me ha dado la sensación de que ha sido una buena metaforización de eso, ¿no? La propia incapacidad, el hecho de que hayan pasado 15 minutos para responder a una situación tan elemental, me parece que da un reflejo de que la clase política, desde luego, está fuera de tisto totalmente y fuera del lugar, ¿no? Por supuesto vendrán otras interpretaciones, aquello de que vienen los vascos a quitarnos las fiestas, como si no supiera que la gente que pensamos de una determinada manera somos bastante aficionados y aficionadas a estas cosas, ¿no? Ya nos encargaremos de recuperar esos 15 minutos, ¿no? Pero seguro que esto va a tener muchas lecturas, y una de ellas es que la clase política ha demostrado una vez más que no sabe cómo gestionar, y que al final uno se pregunta, ¿qué ocurre? ¿Tanto molestaba la Icurriña? ¿Cuál era el problema? ¿El chupinazo para qué se tira? ¿Para empezar unas fiestas o para salir en televisión española? Porque uno tiene la sensación de que lo que molestaba a algunos era la Icurriña en la imagen de televisión que se emite al mundo, no tanto que no pudieran comenzar las fiestas, porque a mí me ha dado la sensación de que podía haber comenzado perfectamente. Fermín, la que se ha liado. Sí. Y la Icurriña, que yo sepa, de momento no habla por otros. Y quien tenía que tirar el cohete no es esto, sino quien tenía que dar la orden de tirar el cohete, que era el alcalde, es el que no lo ha tirado. O sea, que la Icurriña no tenía la culpa. La Icurriña no ha hablado. Bueno, y ahora los que vais a hablar por nosotros, a modo de canción, sois vosotros, que os habéis preparado, si no me equivoco, un par de canciones. Preparar igual es la palabra, pero... A ver cómo sale, porque hoy vamos un poco improvistos. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Sancho el Fuerte, Sancho el Fuerte, Sancho el Fuerte, si viviera, uniría a los navarros para romper estas cadenas. Y ahora ya no son los moros que atacan en nuestras fronteras. Ahora se llaman cristianos, van vestidos de chistera. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras.
fuera son impuestas, las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. En el 1512 el duque de Alba entró con su ejército en Pamplona, partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó. Se rieron los monarcas, pero Navarra lloró. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. La historia la hace el pueblo y la escriben contrabandistas. Cuentan lo que les conviene y lo adornan de mentiras. Pero un lema nos dejaron los infanzones de Obanos: sed libres en patria libre, que Navarra no ha olvidado. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Bueno, no podía ser otra, ¿eh? No podía ser otra. Alberto, ¿qué problema tenías con mis zapis? Los nudos. Que te vas a apretar mucho, que te vas a ahogar. Bueno, no sé, será la emoción, que me emocional, me salta mucho. Bueno, para terminar el programa, Fermín, una última canción, ¿no? ¿Habéis preparado? Para terminar, no para seguir. Yo no sé tú, pero nosotros vamos a seguir, ¿eh? Txantxangorria txantxate, biligarrua alkate, sisaren bustan batengatik preso daramate. Larai la 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 larai la 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 la. Txantxangorria egia, biligarrua gezurra, sisaren bustan batengatik preso daramate. Larai la 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 larai la 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 la. Txantxangorria gorria, biligarrua txuria, sisaren bustan batengatik preso daramate. Larai la 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 larai la 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 la. Txantxangorria langile, kapitalista alkate, sisaren bustan batengatik preso daramate. Txantxangorria langile, kapitalista alkate, sisaren bustan batengatik preso daramate. Larai la 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 larai la 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 la
Bueno, pues aquí vamos a terminar con el programa de hoy. Recordar, Infozazpirratia y ateakireki.com en colaboración. El programa, bueno, pues más especial que nunca, con ese chupinazo histórico que ahí se nos va a quedar escrito en los libros de historia. Y para terminar, Fermín, si te parece, ya para poner la guinda al pastel, igual terminamos con una última canción. Despedimos a todos. La madre que nos parió. No. ¿Cuál? Si no habíamos perdido aún más. ¿Cuál? A ver. Tú eres el maestro. Entonces ya. Ya no, que nos mata. Por favor, La falla es bonita, Flores. Esta falla estoy seguro que hay mucha gente que va a llorar con eso. Sol. Vale, bueno, espera, primero despedimos a todos y terminamos con la canción, ¿vale? Eskerrak eman denakeri, Hori da. parte duzuen guztiei, ateak irekiko teknikari guztiei, bueno, programa egin... Posible induten guztiei. Hori da, hemendik pasa diren guztiei, Amaiari Xiri eta Jon Telleria ere bai, bakaletik ibili direlako, eta zuei, noski, hemen gurekin izan zaretelako bagoiz guztian. Alberto, mi esker. Mi esker zuei. A gusto, ¿no? Sí, no nos vamos a quejar. Como he dicho antes, nos vamos a quejar y ahora empiezan 9 días que... Es que son indescriptibles, no hay palabras para esto. Sí hay, pero son muy feas. Sería un poco grotesco. Arantza, mi esker zuri ere, gure negotatik gaurkoan, ¿eh? Bai, zuei. Eta, bueno, pues ha sido un poco todo como muy excepcional, ¿no? No sabíamos lo que iba a pasar y... Baina, bueno, gustara egon gara. Eskerrik asko zuei. Ha sido bonito también, Sebastián. Muy bien, muy agradable. Yo cuando he venido a las 8:30 digo, no, hostia, 4 horas aquí, encerrado, pero bueno, está muy bien. Ha muy sido bien. ameno. Ha sido ameno y luego con la traca final, que es la tercera alegría que me llevo en pocos días, pues muy bien, muy contento. Bueno, entzule guztiak agurtuz, ez daudenei keinu bat bidalita, eta zeoi ere, eskerrak emanez hemen egotagatik, gora San Fermin, eta datorren urtera arte. Mundu guztiak aditutzen du Euskaldunaren negarra. Alde batera nahiago nuke ez banintze mengotarra. Enpeñatzea ez bada libre alferri dugu indarra. Hau da txoria garitartean gozeak egon beharra. Antzerki untan lau pertsonaia ta jokalari bakarra. Arbolak berak erakusten du ostoa eta barra. Enpeñatzea ez bada libre alferrik dugu indarra. Hau da txoria garitartean gozeak egon beharra. Zuai pizturik darrain oraindi, zuai berriz lehengo gerra. Oarkabean ezen mintzatu, txirrita poeta zarra. Enpeñatzea ez bada libre, alferrik dugu indarra. Hau da txoria garitartean gozeak egon beharra. Zazpi aizparen gaide oiala, ebakirikan erditik. Alde batera hiru soineko, utzirikan lau besterik. Gura iziakin bere itzi
ziarren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla zazpiako jal batetik. Oialbera da gure jantzia sortu gintuzken unetik. Ez du munduak hemenik sortu kentzeko gure soinetik. Gura iziakin bere iziarren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla zazpiako jal batetik. Gura iziakin bere iziarren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla zazpiako jal batetik. Bueno, vamos a salir de este recinto. Saca la factura. Sí, para afuera.